Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como casi todos los viernes, estamos acá en Radio Isla 1320 en La Otra Realidad. Programa de corte ecléptico. Recuerda que esta es una aventura a través de la conciencia humana. Estamos acá de nuevo, mis amigos, sí, I'm back, como decimos. Una vez más con ustedes, tratando, ¿no?, de llevar el análisis, ¿no?, y los temas que siempre tenemos para ustedes acá y que exponemos en discusión en La Otra Realidad. Bueno, hoy estamos acá 21 de septiembre del año 2018, en otro programa nuevamente, y llegando acá, óigame, por poquito ni llegamos acá al área metro. Cada día se hace más difícil la accesibilidad, ¿no?, en las carreteras de Puerto Rico, que están manga por hombro y no hay aparentemente pues movimiento. Óigame, peor aún, quiero comenzar con esto porque siempre hay que descargarse, quitarse un poco la presión, ¿no?, el estrés adicional que nos da el gobierno, que nos da el sistema, que nos da el ir y venir de la vida diaria, porque yo creo que hay cosas innecesarias. Primeramente, óigame, usted sabe lo que es que estando únicamente a 10 minutos de acá de la emisora, nos hemos tirado un tapón, ¿no?, de 45 minutos por un accidente, un tonto accidente de tránsito ahí en la autopista cercana acá al área metro ya de Caguas a San Juan, donde pues se paraliza todo. Aparentemente pues la patrulla vino a llegar como casi media hora después, las grúas allá que están para remolcar los automóviles estaban en el mismo medio. Bueno, aquel era un berenjenal de cosas, como siempre, ¿no?, la desorganización, la improvisación, y parece pues cada día hay menos personal disponible para atender cualquier tipo de querella. Y la policía de Puerto Rico, óigame, lamentablemente, está pasando un momento muy, muy difícil. Y cuando digo muy, muy difícil es que las expectativas que hay de que la policía de Puerto Rico se quede sin el personal para poder cubrir todas las necesidades que tiene, ¿no?, la ciudadanía referente a la protección, al tránsito, las investigaciones o cualquier tipo, ¿no?, de labor de seguridad pública, pues cada día que pasa acá en Puerto Rico la cosa va cuesta abajo. En estos días, precisamente, se estuvo dando un reporte, un informe sobre la policía de Puerto Rico, y este señor Claudio, ¿no?, que se supone que es la persona que está designada por la Corte Federal para que sea el monitor de la policía de Puerto Rico, estuvo en estos días precisamente hablando de esta situación con el alto mando de la policía, ¿no?, una serie de reuniones que se dieron como tipo seminario para hablar de la situación. Y lo crítico aquí es que pues, Puerto Rico tiene actualmente 10.000 policías. Ese es el cuerpo neto de la policía de Puerto Rico. Y según los números que se dan, el 62% ya está cerca de la edad de jubilación. Y no se ve ni siquiera en la lontananza una nueva academia para reclutar nuevos prospectos para la policía de Puerto Rico. Y ahora tampoco es salir a lo loco a reclutar a cualquier hijo de vecino, a cualquier malandro que quiere entrar a la policía para aprovecharse, ¿no?, de esa posición específicamente para seguir haciendo crimen. Porque en Puerto Rico anteriormente, cuando ha habido excesivas academias, tampoco se ha hecho, ¿no?, el trabajo, no se ha fiscalizado lo suficiente a los candidatos y se han colado, como dicen por ahí, chinas por botella, manzanas podridas. Y esta experiencia ha sido histórica en Puerto Rico. Pero en un momento crítico como este, donde pues no creo que exista mucho voluntario para entrar a la policía de Puerto Rico, muchas personas que quieran hacer una carrera, ¿no?, en el servicio público de la policía, donde no tienes retiro, donde no tienes ningún tipo de beneficio, donde está la cosa, ya usted sabe, a la suerte de Dios, y donde te tienes que jugar la vida todos los días. No creo que haya mucha gente buscando realmente esa oportunidad de trabajo o de servicio público. Y así como mencionó la policía de Puerto Rico, podemos mencionar los bomberos, que también están en un número reducido, siguen abandonando bomberos la isla, se reclutan menos bomberos, así que tenemos una situación crítica, y por ahí podemos seguir con los servicios de salud. Pide que hay, no importa lo que se discuta, no importa la agencia que sea de prioridad, porque esta no es una agencia, qué sé yo, de estas de llenapote, como digo yo, de las 100 y pico de agencias que hay en Puerto Rico, donde la mitad de ellas las puede cerrar y la gente ni se va a enterar. Para que usted vea el gigantismo que tiene el gobierno de Puerto Rico, ¿no? La desplanificación interna de un gobierno que ya está megalítico y que sobra además, y que pues por la cuestión de la politiquería, no tomar decisiones realmente que sean asertivas y de transformar al gobierno de Puerto Rico en algo que sea útil y hábil para el ciudadano, pues claro, los partidos políticos una vez más, pues simple y llanamente se allanan por el ladito bajito, complaciendo a todo el mundo, tratando de quedar bien con todos y fastidiando al pueblo por completo.
Esa es la verdad, le gusta al que no. Fastidian al pueblo por completo, por complacer, qué sé yo. O a unas uniones en particulares, uniones obreras aquellas, o a un grupo de empleados, por más miedo que vergüenza. Pero no hacen lo que tienen que hacer en Puerto Rico. Hay que reajustar el gobierno, definitivamente. El que no funcione, para afuera. Esa es la ley de vida. Vamos a hablar como es, a calzón quitado. El que pueda ser productivo para el gobierno de Puerto Rico, el que dé un buen servicio público, pues bueno, vamos a darle las garantías al empleado público que trabaja, que produce, que es efectivo. ¿Ah? Que se dedica realmente al servicio del pueblo, pues a ese vamos a darle todas las condiciones de trabajo que sean buenas, es decir, todos los servicios necesarios, que esa persona tenga un buen retiro, que tenga un buen plan médico, que obviamente tenga un buen sueldo, etcétera, etcétera, lo que sea necesario. Pero no tener batatas, ñames y tener una finca política como se ha hecho en Puerto Rico en prácticamente el 99% de todas las agencias públicas, las estatales y las municipales, que no es otra cosa que, ¿qué? Bueno, no es otra cosa que un corral de bestias políticas, donde usted tiene ahí al amigo de aquel, del tío, del sobrino, del que ponía, qué sé yo, sticker por ahí del partido, el que iba con la tumbacoco, el que hacía qué sé yo qué cosa, pegaba pasquines, cualquiera de estos chillos de barrio. O sea, lamentablemente eso es. Y esa ha sido siempre, ¿no?, la conducta de empleomanía dentro del gobierno, sean municipales o estatales, poniendo a los amiguitos del amigo, del que sirvió, del que me ayudó. Esa ha sido la historia, y lo contrario sería mentirle descaradamente al pueblo. Pues bien, y de eso está lleno el gobierno de Puerto Rico. Tiene miles y miles de individuos así dentro de su gobierno. Que hay empleados públicos de carrera, bona fide, ¿no? Que hay gente que se dedica, pues claro que los hay. Los hay todavía, y muchos que se han retirado y que lamentablemente lo que queda de su retiro peligra aquí y ahora. Bueno, este es el mío, este es, como digo yo, no es el rosario que se canta todos los días. De esto se ha hablado en Puerto Rico hasta la saciedad, pero no se hace nada, porque aquí se habla mucho y poca acción, ¿no? Siempre se truenan los dedos, pero poco se hace. Así que tenemos un país como tantos otros, donde pues lamentablemente la acción no llega. La acción no llega. Y cuando digo la acción no llega, por ejemplo, oiga bien mi amigo, estaban celebrando precisamente este lunes que el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló, había sacado, había despedido, había eliminado, había roto, había acabado, ¿no?, el contrato que tenía con la compañía que supuestamente administraba, ¿no?, los peajes en Puerto Rico, y todas esas multas y toda esa historia de terror que tanta gente ha vivido aquí en Puerto Rico en las autopistas. Aparte de la autopista que va acá de San Juan a Ponce y Ponce a San Juan, que aquello obviamente es un viaje a la luna de Mercurio o a la luna de Marte, a donde usted quiera, llena de huecos, y no que tenga arnés, sino realmente que no hay quien transite por esas carreteras y yo me las tengo que comer de noche, no es fácil. Pero mientras eso pasa, ¿verdad?, y se eliminaba esa compañía que era el terror de los inocentes, pues bueno, ahora mismo cuando veníamos para acá, que queremos, obviamente, ¿no?, depositar dinero allá en el cajero, ¿no?, en el peaje, pues nos dicen, no hay servicio, no hay sistema, no se le puede cobrar a nadie. Y digo, pero mire, estoy en rojo. Pues no hay sistema, ninguno está funcionando. Así que en un fin de semana, mi madre, un viernes por la noche, donde tantísima gente se mueve hacia el área metropolitana y tantísima otra gente se va hacia la isla, hacia sus hogares, desde estudiantes hasta tanta otra gente. Pues no, los peajes no, usted no puede obviamente recargar los peajes porque se cayó el sistema. Bla, bla. Otra forma de robarnos descaradamente, porque este es el cuento de nunca acabar. Puerto Rico tiene un grave problema. Vamos a hablar de esto antes de entrar en los temas internacionales, porque yo como puertorriqueño y como persona que radico en la isla, esto es más importante que nada en este preciso momento. Y lo digo de esta manera. Puerto Rico tiene un grave problema, y ese problema se llama mala administración mezclado con corrupción. Y obviamente eso es una fórmula letal para cualquier sistema político, para cualquier sistema gubernamental. Malos administradores, un chorro de mediocres, ¿no?, de ineptos a cargo de algo que no pueden manejar, y parte de ese grupo, otro grupo de personas que se unen a esos ineptos, a esos mediocres, que lo que vienen es a robarse hasta los clavos de la cruz. Así que tiene usted una combinación peligrosa para todos los puertorriqueños, los que nos roban descaradamente en la cara. Y para colmo, el pueblo, como siempre, no se indigna, el pueblo no hace nada, no hay un levantamiento popular, no hay una organización realmente de pueblo donde la gente pues decida que hasta aquí llegó y el que no le guste para afuera, para la calle, o que brinque el charco. O sea, no hay ese tipo de acción. O sea, somos reactivos de la manera más, qué diría yo, sometida posible. Se tienen al pueblo de Puerto Rico, nos han adormecido por tantos años, ¿no?
bajo el Estado Libre Asociado hemos estado atontados, abobados, apendejados, así la gente se acostumbró a eso, al pan de piquito, al mantengo, a la guachafita y nada, chinchorreo, no preguntes para qué, si cheque llega, etcétera. O sea, la gente lamentablemente no se indigna y la gente pues no se encuentra a sí misma, porque no encuentra la identidad de país, la identidad de pueblo, ¿no? Y obviamente somos un pueblo diferente al norteamericano, diferente al africano, diferente al mexicano, diferente al español, diferente a los demás. No venga esta cuestión, no se crea usted el cuento de que todos somos hermanos hispanoamericanos y que todos tenemos las lenguas romances y bla, bla, bla. Paquete, hombre, por favor, eso es definición para niños de escuela elemental. La realidad es que tenemos una idiosincrasia muy particular como puertorriqueños y una cultura también muy especial. Que se ha fusionado, sí, obviamente, ha habido transculturación. Los Estados Unidos pues nos ha dado un estilo de vida particular, pero España nos dejó una tradición. Y claro, los africanos bozales también nos dejaron una tradición y unas creencias particulares. O sea, hay una fusión, definitivamente es un pool cultural lo que hace al puertorriqueño, por no hablar de su pool genético, que lo hace muy diferente a muchos otros pueblos. Porque aquí no solamente tu abuela dónde está, sino dónde tienes el taíno, o sea, dónde tienes el corso, dónde tienes al español, ¿ah? Dónde tienes al francés. O sea, aquí en Puerto Rico tenemos de todo, como hemos dicho tantas veces, y como antropólogo, pues definitivamente una de las cosas que más nos fascina a nosotros es ver precisamente ese trasfondo étnico del puertorriqueño que lo hace único. Único, no somos igual a los cubanos, no. Puede haber semejanza con los dominicanos, con los cubanos, con que usted quiera, pero hay unas diferencias bien marcadas también. Así que no se pregunte usted las diferencias que existen entre los anglosajones y nosotros, porque serán aún mayores. Pero esto tampoco, y quiero definirlo de esta manera para que usted no se me confunda con lo que estoy planteando, esto tampoco quiere decir que hayan abismos o cismas que no se puedan vencer o unir. Todos los pueblos definitivamente pues tienen conexión. Todos los pueblos pues sí, hay obviamente unas líneas que nos conectan, que nos unen. Pero también, como he dicho, en Puerto Rico tenemos una identidad muy particular que nos hace muy especial. Por eso cuando se quiere en Puerto Rico imponer un programa especial, sea por ejemplo en educación, ¿no? Que se quiere tener un programa de educación, esto funcionó, qué sé yo, en Dinamarca, o nos quieren decir, no, aquí vamos a poner un plan especial para el manejo, por ejemplo, con el alcoholismo y las drogas. Esto se planteó en Holanda. No, aquí tenemos un nuevo programa. No, este programa económico es de Singapur. Ninguna de esas cosas funciona aquí, boludo. Ninguna. Por amor a Dios, vamos a respetar la inteligencia. Ninguna. ¿Por qué? Cada plan se desarrolla de acuerdo a qué? De acuerdo a la idiosincrasia, a la sociedad, a la cultura, ¿no? A las cosas muy particulares de cada pueblo. Muy particulares de cada pueblo. Fundamentalmente desde la tradición hasta la educación de cada pueblo. Y los niveles son muy diferentes, ¿no? La extracción de cada pueblo es muy diferente. ¿Nosotros qué tenemos de holandés? ¿Qué? ¿Comer queso de bolo holandés? Pues lo único, vamos a seguir buscando, ¿no? ¿Qué cosas realmente pueden ser adaptadas a Puerto Rico? Entonces aquí siempre se ha comprado, ¿no? Esa idea, qué sé yo, cimarrona, de traer programas, de traer diseños ya de otras jurisdicciones, sean Estados Unidos, donde sea, para imponerlas en Puerto Rico y nunca no funcionan. Dígame una que funcione y me callo, vamos, busque una, vamos. Wake up, como dicen allá en el norte, despierta, durmiente. Va a encontrar que aquí ha sido fracaso tras fracaso o que usted no ve a Puerto Rico el siglo XXI en el 2018. Y no me hable de María, por favor, quítese ya eso encima, que ya ese estigma y ya ese calimbo ya pasó. Ya María pasó, olvide y vive. Vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a quedar lamentando, porque aquí a la gente le gusta estar siempre lamentándose, como el viejo que le duelen todas las dolamas de la vida. Pues no, el pueblo tiene que renovarse, igual que la naturaleza lo hace. Dígame qué ha funcionado, vuelvo nuevamente a señalar. Aquí cuanto plan y proyecto se trae de afuera, sea en educación, sea en economía, sea en el manejo de cualquier situación del país, no funciona. Primero, por mala administración. Sí, claro. Segundo, porque lamentablemente, y hay que decirlo como es, le duela a quien no le duela y el que se lo aguante que pueda. Oiga, lamentablemente, en todos los proyectos que se plantean y en todas las propuestas que se traen al gobierno de Puerto Rico, siempre está el germen de la corrupción. En todas son todas. No importa sea popular, PNP, el que esté a cargo de la administración pública, todas. Y lo digo porque las he visto, no porque alguien me la contó, porque aquel lo comentó, o porque lo publicó, qué sé yo, Claridad, el Nuevo Día, el Vocero. ¿A quién le importa eso? No, hombre, no. Simplemente porque he podido ver cómo es que se procesan las cosas en diferentes administraciones y he conocido gente dentro de diferentes proyectos y cómo se hacen las propuestas.
Así que siempre, lamentablemente, la mayoría de todos estos proyectos, y es la verdad, el político le dirá lo contrario porque vive del cuento. Es un mentiroso patológico. Eso es el político. Lamentablemente todos mienten descaradamente. Oiga, y oiga bien, mi amigo y mi amiga de la otra realidad. Oiga, aquí lamentablemente casi todos los acuerdos que se hacen, sean por ejemplo las alianzas públicas privadas, que es una cogida de lambio, como digo yo, de lambía, de vaca, porque la verdad que nos cogen y le pasan la lengua todo por arriba y la gente queda mesmerizada creyéndose que realmente eso es un gran avance. Todas estas cosas son contratos leoninos en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico, ¿sí? Esas alianzas públicas privadas. ¿Para quién funciona? Vamos a decir, vamos. Que alguien, que aparezca algún representante de algún hoyo del infierno para darle bien duro por el cocote y haga el ridículo como imbécil al fin, que son la mayoría de ellos, que no saben ni escribir ni leer, lo que hacen es gaguear. Oiga, y oiga bien mi amigo y mi amiga, mire, ¿cuál funciona? ¿Cuál funcionó bien? ¿Las autopistas? De verdad. Ajá. ¿El aeropuerto? De verdad. Lo nuevo que se piensa hacer de esta alianza público-privada, que es prácticamente alquilar y casi vender los puertos y los muelles de Puerto Rico. ¿Cuál? Búscame una que funcione, porque la realidad es que ninguna. La tarjetita de salud y todo lo demás. Búsqueme algo realmente que se haya privatizado en Puerto Rico. Y no estoy diciendo con esto que la privatización no sea una opción, porque bien hechas las cosas funcionan. Hechas a los trililí buscando robarse el peso, ya son otros, como dicen, harina, otro costal, ya son otros cuentos los que hay aquí. Así que, hablando acá, como digo yo, a Chavo Prieto, y poniéndolo simple, sin mucha complejidad y sin mucho análisis económico y sin mucha pirueta para no confundir a la gente como dicen, ¿no? Cuando el ilusionista te hace el truco, te enseña la mano izquierda mientras la hace con la derecha, hace el truco. Pues bien, hablando directamente al grano, oiga, como dicen en la calle. Mire, la realidad es que todo el mundo viene a abastecerse. ¿Y a comer de qué? A comer precisamente de las obras públicas, porque pagan, porque la industria privada, no toda, pero gran parte de la industria de servicios se lo ofrece al gobierno y el gobierno obviamente le paga a todos estos, desde asesores hasta personas que dan servicios particulares en las diferentes agencias, que son compañías privadas, como tanta otra gente más, como he dicho, que hacen una serie de propuestas donde el que pierde es el pueblo de Puerto Rico, y cuando es dinero federal, entonces dependiendo qué o qué sea particularmente, entonces el gobierno federal se interesa de cuándo en vez y de vez en cuando en ver a quién o cómo casan el que se llevó dinero de más. Pero aquí hay algo curioso. Aquí surge en estos días el presidente Trump diciendo, no, citando a un periodista, porque ni siquiera fue que tuvo una fuente específica, eso fue una opinión de un periodista, que obviamente parcialmente tiene razón. O sea, que el gobierno más corrupto dentro de las jurisdicciones de los Estados Unidos es el de Puerto Rico. Bueno, parcialmente hay gobiernos hay estados donde la corrupción está pudriéndolos en los Estados Unidos. ¿Qué se cree usted? Que allá, como dicen, orinan champán y cagan bizcocho. No, hombre, no, jáspela como es. Claro que no, hay un montón de gente que son un chojo de ineptos también y muchísimos corruptos. Bueno, para empezar, de que el dinero de FEMA aquí en Puerto Rico no se ha administrado bien por el gobierno de Puerto Rico, que si son corruptos aquí, que si el dinero no se lleva, que si hay que controlarlo, que si hay que fiscalizar el dinero federal. Sí, eso es cierto, hay que hacerlo. Y hay que mantener bajo control fondos que caerían en manos inadecuadas y que sabemos ya cuál es la historia. Pero ojo, no se curen en salud, despierta durmiente y verifique lo que le digo aquí y ahora. Es tú mismo. Mira, sencillo. ¿Qué está pasando actualmente con el director a nivel nacional de FEMA? Con el grande, con el head de FEMA. Busca información. El FBI lo está investigando, el Buró Federal de Investigaciones. ¿Por qué? Por actos ilícitos, por actos criminales, malversación de fondos. Por lo mismo que se acusa a uno de Puerto Rico, el que dirige FEMA se está robando hasta los clavos de la cruz y se chupa hasta las tuercas. Vamos a hablar cómo es, busca la información y vea si es o no es así. Así que no se llame engaño, no sea boludo. Este es un mundo de trampas y de mentiras. Aquí a todos nos usan y nos manipulan lamentablemente, y la cuestión aquí es tomar conciencia, descondicionarse y darse cuenta de que uno no necesita ser manipulado ni controlado por nadie que quiera pensar por ti. En pocas palabras, aunque el sistema esté ahí, y probablemente este que aquí les habla no tenga ningún poder, qué sé yo, ni político, ni económico, ni contactos para hacer que la cosa cambie, por lo menos los puedo poner a pensar a ustedes más allá de lo aparente y a darle otro enfoque a lo que está pasando en la realidad puertorriqueña.
y no meramente las posiciones partidistas, porque aquí vendrá el del PIB y dirá lo que le conviene al PIB, no al pueblo, lo que le conviene al PIB, al partido obviamente independentista, y vendrá el Partido Popular y dirá lo que le conviene, ¿no?, a la camarilla del Partido Popular, no lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico. Eso es un bañito por arriba, un barniz que le damos, no, no es lo que le conviene a los intereses que están detrás del partido, a los colmillos que están detrás de ese partido. Y vendrá el Partido Nuevo Progresista y la otra historia, que están gobernando como nadie nunca ha visto. Sí, yo nunca he visto tanto desastre, pero bueno, y la hará otra historia también, y representará los intereses de su partido y obviamente de los inversionistas, la plutocracia que está detrás de cada uno de ellos. Lamentablemente el partidismo en Puerto Rico pues nos tiene partidos por el medio a todos. Así que tenemos que ver cómo creamos, ¿no?, un cambio real en Puerto Rico, cómo damos una reevolución de Puerto Rico, cómo transformamos el país, cómo buscamos nuevas metas, cómo obviamente nos organizamos como sociedad. Dejarnos de estar quejándonos, de estar buscando rating, pasando a María 1 y 100 veces. A mí nadie me tiene que enseñar absolutamente nada de María, porque yo estuve y vi María. Y vi cómo se tumbaban las casas. Y vi gente morir también. Ancianos benditos que no tuvieron ni servicios obviamente ni de diálisis ni de nada. Pues claro, y hubo que vivir eso y tragar ese trago amargo. Y volver a levantarnos como el ave fénix de la ceniza. Así es la cosa. Pues ahora es cuestión de tener metas, de tener obviamente los proyectos para desarrollar el país, para reconstruir lo que se pueda construir. Reconstruir y construir lo nuevo que haya que ofrecerle al país. Y dejar obviamente de que el país deje de desangrarse, que se nos vayan los profesionales, las cabezas más brillantes del país, y que también la mano diestra de obra se nos va también. Ahora se supone que vienen como 18.000 millones de dólares para reconstruir, dizque, el país, ¿no? Y para reconstruir la autoridad de energía eléctrica, para reconstruir carreteras, acueductos, estructuras, en el país, edificios, infraestructura, todo, etcétera, todo eso. ¿Y dónde va a estar la mano de obra? Si se nos va la gente, se van. ¿A qué vamos a hacer entonces? A subcontratar que corporaciones del exterior, compañías del exterior, que traigan empleados acá para que fabriquen entonces en Puerto Rico, reparen los puentes en Puerto Rico, reparen las represas como la de Oaxaca, pongan los nuevos postes como han estado hasta ahora haciendo Cobra y compañía y los miles de millones de dólares que nos llevan y nos sacan como sanguijuelas o a cualquier otro. Todo el que venga, entonces vamos a tener que traer la mano de obra de los Estados Unidos o quién sabe dónde. Yo le pregunto, porque si nos quedamos sin personal en Puerto Rico, si nos quedamos con la mano diestra, por ejemplo, ¿no?, en construcción, en albañiles, carpinteros, ¿no?, maestros de obra, todo el que tenga que trabajar en eso, y nos quedamos también sin gente para empujar las demás acciones necesarias para mover la economía. Entonces, ¿a quiénes vamos a traer para mover 18.000 millones de dólares o mucho más que supuestamente viene detrás de eso? ¿Quién va a cobrar eso? ¿Dónde se va a ir el dinero? Bueno, me dicen que tengo que ir ya a una pausa, pero yo los pongo a pensar. Reflexionen sobre toda esa realidad, es una realidad. Usted sabe que hay un axioma que dice que detrás de mucho dinero siempre hay corrupción. O sea, siempre va a haber gente buscando, siempre va a haber tiburones de orilla, buscando qué se van a comer, qué va a caer, qué pueden sacar. Es así. Y es muy difícil que usted pueda obviamente pasar eso por el filtro y tener gente honesta y decente que realmente pueda, ¿no?, llevar y filtrar quién o cómo o qué servicios se le da al pueblo de Puerto Rico y que valide obviamente el costo de las cosas y la inversión. No es fácil, pero definitivamente vamos a tener que aprender en Puerto Rico de nuevo a hacer lo que éramos, no lo que éramos como lo peor de nosotros, sino hacer lo mejor de lo que éramos, sacar lo mejor de lo que éramos y reinventar un nuevo puertorriqueño trabajador con una cultura de trabajo y con una honestidad que nos permita obviamente lucir como un pueblo en avanzada, no como un pueblo devastado. Vamos a una pausa, me dicen por ahí, y regresamos acá con los temas de tantísimas cosas que están pasando en el mundo aquí ahora y que definitivamente van más allá del insularismo mediático de todos los días en Puerto Rico, las cosas que amenazan realmente a la humanidad. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos nuevamente acá a La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, hoy viernes 21 de septiembre del año 2018, sigue acelerando el tiempo
Y pues nuevamente acá regresamos a la rotación nuestra regular de los viernes en La Otra Realidad. Como siempre, un saludo, nuevamente vuelvo a señalar a todos los amigos que nos escuchan a través de la frecuencia abierta de Radio Isla 1320 y la cadena en Puerto Rico, y a los amigos que están conectados a través de la internet, a través del Facebook de Radio Isla 1320. Así que este es el momento, aquí estamos ahora acá en el análisis de tantos asuntos que van desde Puerto Rico hasta más allá de nuestras fronteras. Y aquí comenzamos rápidamente a discutir un par de cosas interesantes. Mis amigos, ya están los planes corriendo en estos momentos para que en el 2020 el sistema DART, oiga bien, DART, T-A-R-T, DART, sea puesto en órbita, es decir, sea desplegado en el espacio. ¿Qué es este sistema? Bueno, el sistema DART no es otra cosa que un interceptor de asteroides. La NASA va a poner en órbita el primer interceptor de asteroides que se conozca. Así que la preocupación que por tantos años tuvimos yo y tanta gente que siempre nos preocupábamos porque no había ningún plan efectivo en caso de que un asteroide se acercase a la Tierra para desviarlo a tiempo, pues bueno, ahora en el 2020 tendremos el primer sistema. Así que veamos a ver qué otros países se unen a esto, si China, si Federación Rusa o quién más pondrá tal vez en órbita otros artefactos que estarán diseñados para desviar asteroides en caso de que estos se acerquen peligrosamente a la órbita de nuestro planeta Tierra. Recuerde usted que Apophis pasa por nuestro vecindario en el 2029, ¿no? El asteroide Apophis, grande, masivo, y que se ha calculado hasta el momento que pasará muy, muy cerca entre la Luna y la Tierra, muy, muy cerca de nosotros. Inclusive se ha especulado, ¿no?, por astrónomos que han dicho que podría impactar inclusive satélites de televisión, que son de los que están más separados, ¿no?, en órbitas más grandes, más lejanas, en órbitas geocéntricas más lejanas, pues obviamente pues podría impactar este tipo de satélites. Así que no se sabe todavía con exactitud. Recuerde que estos son cálculos que se hacen con años y años, con décadas inclusive, de anticipación, y que puede haber un sinnúmero de factores, ¿no?, que pueden cambiar de aquí a allá, ¿no? Aparte de las constantes, pues obviamente pues van a haber variables que puedan cambiar completamente el cálculo que tengan los astrónomos de por dónde, cuándo este masivo asteroide Apophis vaya a pasar. Pero también se sabe que en el 2036 tiene una vuelta, ¿no? Tiene, como dicen por ahí, un replay, regresa con un rain check, como dicen en el béisbol, y pasará nuevamente por nuestra zona. Así que yo solo espero que ese monstruo no sea un peligro inminente para la Tierra. Eso, aunque hasta este momento inclusive se ha hablado de 42.000 a una, el que puede impactar la Tierra, aún así eso es bastante cerradito si vamos a hablar, ¿no?, de unidades espaciales, y vamos a hablar de la inmensidad que hay ahí afuera de nuestro planeta. Pero bueno, tengamos, ¿verdad?, esperanza, pongámonos positivos, y que el ser humano pues concentre sus mejores esfuerzos en proteger su nave espacial, que es el planeta Tierra. Este es nuestro único lugar. Mientras hablo esto de Apophis, también hay que señalar, ¿no?, que la NOAA, la agencia norteamericana que se encarga de estudios de la atmósfera, de los océanos y todo esto, la NOAA ha estado dándole seguimiento a la marea roja que estuvo afectando el estado de la Florida, ustedes saben, y parte del Golfo de México. Esta marea roja tóxica, producida por un alga, que obviamente pues ha matado peces, crustáceos, ¿no?, de todo, ha matado cuanto tipo de forma de vida marina ha habido en las costas. Se ha ido moviendo hacia el Golfo de México. O sea, esto no ha desaparecido, simplemente se ha movido de zona. Debe estar próximamente ya en la zona de lo que se llama el fondo muerto, ¿no? El fondo muerto es donde desemboca, ¿cómo diríamos nosotros? Donde el río, por ejemplo, Mississippi, sale al mar, precisamente ahí, esa zona donde el Mississippi pues descarga en el Golfo de México, pues es una zona muerta. Hay cientos y cientos de millas cuadradas donde no vive nada, debido, ¿no?, a los químicos, debido al abono, a los plaguicidas, a todo lo que baja por ahí de la industria agrícola de los Estados Unidos. Pues todos esos químicos desembocan definitivamente allá en el Golfo de México, y hay una zona, como he dicho, cientos de millas cuadradas donde todo se murió. Así que para colmo, ahora usted tendrá la marea roja, y lo que no se ha muerto ahora se acabará de morir. Así que hay gente que cree que el ser humano no afecta definitivamente el medio ambiente, y hay gente que está bien desconectada de la naturaleza. O sea, no entiende, ¿no?, la mecánica planetaria, no entiende cómo las 3 revoluciones industriales que hemos tenido, y ahora la 4ª revolución industrial que ha comenzado, pues ha afectado el medio ambiente de manera radical e impactante. O sea, el ser humano pues ha transformado, ¿no?, como decimos nosotros, el panorama, ha transformado todo lo que le rodea.
aunque en forma positiva hablamos del alquimista que transforma, ¿no?, la materia y que transforma la energía, que eso lo sabemos hacer ya, por lo menos a cierta escala. Podemos transformar energía, podemos transmutar, ¿no?, fuerzas electromagnéticas, energía nuclear, podemos cambiar la forma de las piedras en metales, etcétera. O sea, la capacidad de coger el petróleo y sacar, ¿no?, los hidrocarburos y producir plásticos y tantos otros productos derivados de él. Todo eso pues tiene un costo. Y el costo de toda esa alquimia que hemos creado en nuestro mundo, ¿no?, de lo que llamamos química en la actualidad, pues lleva obviamente a desechos industriales, contaminación radiológica, ¿no?, contaminación atmosférica, todo tipo de emisiones de gases, de efecto invernadero y calentamiento global. O sea, que ha tenido un impacto crítico la tecnología humana. O sea, somos antinatura, total y completamente antinatura. Y quiero explicar esto porque es un tema que hay que esbozar de la manera más adecuada y más clara posible. Me explico. Oiga, yo he hablado aquí anteriormente que este es un mundo de petróleo, donde toda la economía, toda la industria, todo lo que nos rodea, ¿no?, la sociedad contemporánea, depende del petróleo, por sus productos derivados, no únicamente combustibles, sino sus productos derivados. Son tantos, desde la agricultura hasta la medicina, y de todo, ¿no?, para todo tipo de tecnología. Por ende, el petróleo pues controla la sociedad, ¿no? El que invierte en petróleo, las grandes petroleras pues controlan la cosa. Mueven la economía mundial, desde la época de los Rockefeller hacia acá y tantas otras de las grandes familias, obviamente petroleras, que han controlado el mundo. A lo que voy con esto es que usted sabe que ha salido un reporte precisamente publicado en Gran Bretaña, donde se habla de la información que se tenía, ¿no?, de los estudios que habían llevado la Exxon y la Shell. Estas dos compañías, la norteamericana, la Exxon y la Shell, obviamente holandesa, ¿no? De hecho, la realeza holandesa es la dueña de la Shell, para que usted tenga una idea, ¿no? Allá los grandes intereses pues siempre están en Europa relacionados con los reyes y las reinas. Esos controlan el mundo europeo. Acá pues casi siempre hay alguna relación sanguínea, indirecta o directa, con la realeza europea. Búsquelo, va a encontrar el árbol genealógico muy interesante. A lo que voy es que ya desde 1980 ya estaban los informes, los reportes que indicaban, ¿no?, que el dióxido de carbono, CO2, iba obviamente a calentar el planeta, que había una cantidad de emisiones de gases de invernadero que iban a seguir cambiando, ¿no?, los niveles del océano, ¿no?, la pureza del aire que respiramos, iba a seguir obviamente acumulando gases en la alta atmósfera y que iban a transformar, ¿no?, inclusive lluvia ácida sobre la Tierra. Todo esto de 1980 científicamente estudiado y preparado, ¿no?, para estas dos específicamente petroleras multinacionales, la Exxon y la Shell. Por años estas mismas corporaciones hicieron campañas en contra del cambio climático, pagaron científicos, sí, pagaron. Aquí hay mercenarios en todas partes, políticos, economistas, científicos. No todos, los mercenarios no todos son militares, aquí hay mercenarios en todo en la vida. Todo tiene un precio y lamentablemente hay gente que se vende unos muy bien y otros muy baratos. La cosa es que por años estuvieron haciendo campañas en contra de cualquier posición científica, cualquier investigación, cualquier persona que quisiera, ¿no?, divulgar el que estaba cambiando radicalmente el clima y se estaba alterando la atmósfera del planeta. La evidencia científica, para el que crea o no crea, porque esto no es cuestión de creer, esto es cuestión de saber, punto, nada más con el testigo. Si no sabe, aprenda, tan sencillo como eso. Es de que definitivamente estamos en un proceso de transformación atmosférica. Y que esta transformación atmosférica, ¿no?, en cambios de temperatura, en composición obviamente de la cantidad de gases, ¿no?, por centímetro en la atmósfera, etcétera, etcétera, pues afecta toda la cadena planetaria, desde la biosfera, la litosfera, la hidrosfera, todo, no solamente la atmósfera y la estratosfera, hasta cierta medida, la estratosfera porque obviamente bloquea la entrada, por ejemplo, de ciertas emisiones. Y por otro lado, pues bloquea la salida, por ejemplo, de rayos infrarrojos fuera del planeta. Para ponerlo bien sencillo, para que lo pueda entender todo el mundo y no complicar la cosa, simple y llanamente esta gente sabía lo que iba a pasar. Habían pagado millones de dólares a investigadores para buscar la data o los datos. Y por otro lado, tanto investigadores
obviamente independientes, como diferentes universidades, instituciones que se dedican al monitoreo, obviamente, del clima, pues ya sabían que esto estaba pasando y pues lo traían, y había una campaña de medios muy bien orquestada y bien pagada por estas multinacionales para tratar de bloquear cualquier intento y salir con ideas de que son los chinos que se inventaron el cuento. No, no, eso es mentira, eso es para aguantar la economía, y todo este tipo de planteamiento político de barricada y sin fundamento científico alguno, como los que el mismo presidente Trump, que no sabe un pepino angolo de ciencia, es un troglodita, para decirlo de esa manera, porque todavía sostiene. Aunque, hello, busque y verifique. En el último año está dando reversa, diciendo que sí, que hay algo, que sí, que no, que sí, los climas extremos, chijichijá, ha estado haciendo comentarios tratando de curarse en salud. La realidad es que tenemos un cambio radical, un reajuste planetario en todos los renglones, geológico, ¿no? Zoológico, botánico, atmosférico, hidrológico, todo. El planeta está cambiando. El agua de los océanos se está poniendo más ácida y los datos son, hombre, los datos son impactantes del cambio que está ocurriendo en la composición oceánica y en la composición de los mares del planeta. Recuerde que aquí solamente, y recuérdelo bien, únicamente cerca del 3% del agua de todo el planeta es agua dulce, solo el 3%. Y de ese 3%, el 1% del 3, no 1, 2, 3, sino el 1% del total del 3%, si lo pusiéramos del 1% al 100%, de ese 3%, es el agua que utilizamos nosotros actualmente. El resto de esa agua está a nivel subterráneo o está congelada la que queda, porque se está descongelando y se está convirtiendo en agua salada. Todos esos glaciares se convierten en agua salada, ya no son reservas de agua dulce. Así que tenemos un panorama dantesco frente a nuestros ojos y se han dado diferentes deadlines, ¿no? Límites para lo que va a pasar. Y aquí, pues, obviamente a los grandes intereses no le importa lo que va a pasar. Ellos creen que son inmortales o que ellos van a tener la tecnología para, obviamente, desalinizar el agua, para purificar el aire, para tener, obviamente, cubículos o tener, qué sé yo, biosferas donde van a vivir artificiales, etcétera. No sé si ese es el plan o la idea que ellos tienen, van a tener que búnker, pues no sé si tendrán que vivir el resto de su existencia, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos bajo la tierra. No sé, de verdad que eso no es vida. Hay que tener un tornillo bien suelto o hay que definitivamente estar bien enajenado de la realidad del planeta. Oiga, y oiga bien, mi amigo y mi amiga, esta problemática es real y esta problemática es importante que la entendamos, porque las señales se están dando en todas partes. De hecho, precisamente hoy publiqué en mi página, ¿no?, un reporte de BBC, el BBC de Londres, donde hablaba de los Urus. Los Urus es un grupo indígena, un grupo nativo de las alturas de Bolivia. Esa es una gente que por miles de años ha pescado precisamente en un lago que se llama el lago Poopó. Y este lago Poopó, desde hace 3 años para acá, se ha secado, punto. Hay un poquito en la temporada de lluvia, sube un poquito el nivel del agua, 2, 3 pies, y luego se seca y se queda como el desierto prácticamente del Sahara, o sea, se seca completamente. Y esta gente pues ha perdido obviamente su modo de vida, la pesca, ¿no? Todo lo que hacían con el lago, sacar agua también para riego, para agricultura, etcétera. Todo eso. Esa gente meramente están desintegrándose como sociedad y como cultura, porque su modo de vida ha sido completamente descarrilado. Y esto por un cambio obviamente en el clima en esa región. Y como explico esto, podemos ir a África. Y no solamente ver las sequías de África, sino lagos en África que también se han desintegrado, por no hablar los que hay en las regiones, por ejemplo, de Eurasia, Kazajistán y todas esas regiones donde meramente han desaparecido también los cuerpos de agua dulce. Y podemos seguir así, traspolando esto a diferentes lugares del planeta. Y se dará cuenta usted de que hay carencia de agua. Y recuerde que una de las proyecciones que se han dado en las Naciones Unidas y de que se ha comentado muchísimo de las futuras guerras son las guerras por el agua, por el control de agua. Y que haya habido, o sea, por ejemplo, en regiones de Indonesia y en regiones, por ejemplo, de toda esta cercanía de Camboya, Laos, en todas esas regiones ha habido guerras y revueltas por el agua, por el control del agua. También pasó lo mismo allá en Bolivia, ya que hablamos de Bolivia anteriormente. Ha pasado también allá en Sudamérica el control del agua por multinacionales extranjeras que han querido controlar el agua. Aquí en Puerto Rico tuvimos a los franceses durante la época de Sila la Breve Calderón, donde pues tuvimos una empresa francesa que controlaba obviamente la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. No sé si para bien o para mal, pero usted se da cuenta que aquí también hemos tenido una experiencia histórica con eso en particular.
Y la experiencia histórica, para que usted también la ponga en su cabeza, es que no hemos hecho absolutamente nada, nada con los embalses de agua. Hello, hello, hello. Estamos ahora en una época en que ha caído agua y que tenemos supuestamente tenemos una sequía, una pequeña, ¿verdad?, mini sequía en el área sur de Puerto Rico, en el área suroeste de Puerto Rico, que son las zonas más secas de la isla. Y habían bajos niveles de lluvia. Pero ¿sabía usted que esto es cíclico? Y que las sequías van a regresar a Puerto Rico como nos han dado recurrentemente en los últimos tiempos los huracanes. ¿Sí? No, el cambio climático no son huracanes gigantes nada más, por favor, eso es parte de un por ciento específico, hay muchas más cosas. Las sequías también. ¿Y quién le ha dicho que en Puerto Rico no vamos a tener una sequía devastadora? Pues sí, aquí vamos a tener en algún momento, aparte de terremotos y todas las cuestiones que cualquier agorrero por ahí le diga o cualquier vidente, que nada tiene que ver con eso, porque es realmente observación científica y probabilidades estadísticas de que tengamos un terremoto en los próximos años, muy cercanos, no hablando en 20, estamos hablando como máximo 10 años máximo. ¿Ah? Y de ese máximo en cualquier momento ahora, ¿no? De cualquier momento hasta 10 años. Vaya usted a saber cuándo sea. Pero lo va a coger usted desprevenido, no va a venir, no lo va a avisar. Lo que quiero decir con esto, mis amigos, es que sí tendremos también una sequía devastadora. ¿Y qué ha pasado con los lagos en Puerto Rico? ¿Ah? ¿Alguien se ha ocupado de ponerlo esto al día? ¿Ah? ¿De sacar la sedimentación de los lagos? No ha habido nada. ¿Se han dedicado a reparar represas adecuadamente? No, tampoco la de Oaxaca, porque fue una amenaza en un momento dado, luego de María, pero las demás represas, La Plata está ahí, y las demás pueden seguir buscando represas por ahí. Pusieron, de hecho, unas sirenas nuevas y qué sé yo qué cosas más iban a hacer. ¿Ah? Vos vea, las decenas de represas que hay en Puerto Rico, que las que se utilizan obviamente para servir de agua al pueblo, cada día tienen menos calado, menos profundidad por la sedimentación. Así que el día que nuevamente regresemos a un ciclo de sequía, de poca lluvia, de seca, como dicen en el campo, vamos a tener problemas de nuevo. Y hemos hablado de esto aquí muchas veces. Los pozos del sur, que son los que dan agua obviamente a la zona agrícola y a áreas pobladas del sur de Puerto Rico, pues están secándose. Llevan años bajando su nivel freático. Y esto lo han explicado geólogos y lo ha explicado todo el mundo, hasta la Autoridad de Alcantarillado lo ha mencionado. Siguen bajando los niveles freáticos. Y no solamente esos niveles de agua siguen bajando, sino que también, por otro lado, el agua se está poniendo salobre por la penetración del mar Caribe bajo la corteza de la tierra, en el subsuelo. Así que tenemos una situación que hay que pensar. Nadie piensa en el futuro, la gente piensa aquí ahora, olvida y vive, págala, pásala bien. No, eso es ser poco brillante y más que nada, o más que todo, es ser poco responsable con la vida y con la comunidad y con la familia y con todos nosotros. Aquí uno tiene que aprender a pensar obviamente en grupo. Aparte de uno, ¿no?, de quererse uno mismo y poder darle amor a los demás, uno tiene que aprender también a pensar en el prójimo y en los que componemos algo en Puerto Rico, no en los que descomponemos la sociedad. Yo a la sociedad no le quito nada, yo lo único que hago es aportarle a la sociedad de Puerto Rico. A mí el gobierno de Puerto Rico nunca me ha dado absolutamente nada. Ni el gobierno federal tampoco. Digo, me han quitado muchísimo, pero no me han dado nada nunca. Ni les pido nada. Ni tarjetas de salud, ni aquello para acá, ni para... Y yo no soy millonario, siempre he sido un obrero toda la vida. Siempre he trabajado. Como profesor, como conferenciante, como investigador, como asesor, siempre he trabajado. Por lo menos el 95% de mi vida lo he dado obviamente en la industria privada, en el área de educación y en la industria privada como asesor. Un corto 5% tuvimos en una ocasión por un periodo de tiempo en la policía de Puerto Rico asesorando hace muchos años. Pero fuera de eso, la realidad es que no estamos dentro del sistema para nada. Y esto que hacemos acá es de gratis. Aquí yo no cobro un centavo. Jamás he cobrado un centavo por estar en Radio Isla en los 15 años y medio que estamos aquí. Así que aquí estamos para ayudar. Tratar de poner a la gente a pensar más allá de lo aparente, que salga usted del marasmo. Y darnos cuenta que tenemos una realidad que no solo afecta a Puerto Rico, afecta a todo el planeta. Y la situación del cambio climático nuevamente no son tormentas, huracanes, qué sé esto. Esa es la época, estamos en la temporada de, pero son muchas otras cosas más. Cuando se vayan los huracanes, entonces viene la época en que puede venir la sequía. Y cuando se vayan los huracanes pueden venir muchísimas cosas. Fíjese, el polvo de Sahara cada vez es más, el polvo que se levanta, ¿no?, allá en África y que llega acá el particulado.
y que la calidad del aire es pésima. Y se combina con otras situaciones en Puerto Rico, con las esporas, por ejemplo, que produce el yunque, la Sierra de Luquillo, que produce una enorme cantidad de esporas. O sea, que obviamente aquí tenemos problemas, aparte del aire que hay dentro de su casa, que si usted no abre las ventanas para que no entre el polvo del Sahara, ni la contaminación exterior, qué sé yo, de los automóviles y de todo esto, pues recuerde que el automóvil no solamente libera monóxido de carbono y quema combustible, también un sinnúmero más de cosas. Los frenos, por ejemplo, de hecho muchos frenos tienen componentes de asbesto, todo eso se libera del frenaje, el aceite, la quema de combustible, todo. El automóvil contamina muchísimo, más de lo que usted cree o le han dicho alguna vez. Sino que dentro de su casa usted tiene aire viciado, desde los químicos que usa para limpiar en su casa, aerosoles que usted utiliza en su casa, desodorantes que usted utiliza en su casa, limpiadores que usted utiliza en su casa, insecticidas que usted utiliza en su casa. Todo eso. La piel suya, que es el polvo que hay dentro de su casa, los ácaros dentro de su casa, parásitos de todas clases. No, la gente no se supone a pensar eso, se corta las venas, pero es la realidad. Se tiene que conocer, ahí viene el conocimiento científico de hechos, de información. Tantas cosas que nos tienen que poner al día y despertar a un universo más amplio, no un universo de pensar en criaturas raras y embelecos y tan sanganaces por allá donde no hay evidencia ni prueba alguna. Y que de hecho vamos a mencionar algunas de estas cosas interesantes hoy. Inclusive el cierre que hubo del 6 al 16 de septiembre allá en el Observatorio Solar allá en New Mexico, y toda la historia que ha surgido con esto, inclusive las declaraciones oficiales del FBI indicando que esto fue, ¿no?, un search, una investigación que se hizo por el estar utilizando, ¿no?, el Wi-Fi y el sistema ya, las computadoras y lo que había ya en este Observatorio Solar en Nuevo México para estar bajando la llamada y condenada pornografía infantil. Bajando pornografía infantil. Claro que surgieron mil teorías, invasiones de otro mundo, una llamarada solar, se inventaron que habían cerrado 6 centros más solares, cuentos chinos, no cerraron ningunos otros 6 más. Eso se lo tiró alguien en la bolita de nieve y la gente lo repitió como el papagayo sin verificar información alguna. Verifique y vea las cosas como son, no crea cualquier cuento de camino que se pone tonto y sin idea. Así que, obviamente, déjame decirle algo. Aquí cerraron, para allá, para el 2007, el observatorio solar que teníamos aquí en Aguadilla, y aquí nadie se preguntó ni el por qué de por qué. De hecho, si no lo presentaba yo en conferencia, ni la gente se enteraba que había un observatorio solar, solamente los que estaban, ¿no? Por ejemplo, en la Asociación en Puerto Rico de Astrónomos Aficionados y otros grupos, en particular de la universidad, que sabían que ese centro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el observatorio solar, estaba ahí en Aguadilla, en los terrenos, lo que era la base Ramey en Aguadilla, y que se utilizaba obviamente para monitorear el sol debido, ¿no?, al efecto que tiene sobre las comunicaciones y los satélites. Y allí estuvo. Se cerró ya, allá para el 2007, pues empezaron a desmantelarlo allí. Y nosotros estuvimos varias veces en ese lugar. Y filmamos videos allí y todo lo que había allá. Y cuando eso pasó, pues nadie dijo que lo cerraron por la conspiración, qué sé yo, de qué cosa, de los tritones, ni ninguna cosa de esta. Porque aquí la gente no se enteró, no le dio importancia. Hay que ver, más allá de lo aparente, se lo digo, tiene que aprender a sacar los mitos a un lado, lo que usted cree que tal vez es, a lo mejor quién sabe, lo que otro le cuenta por allá, que es un secreto mayor, pero que todo el mundo lo habla, y lo que definitivamente puedan ser los hechos y la evidencia relacionada con algo en particular. Esto de New Mexico, bueno, Nuevo México, pues se combina con otras cosas que sí pasaron de forma extraña, que aparentemente no tiene que ver con esto. Por ejemplo, el rover Curiosity, ahí en Marte, se desconectó. Se desconectó, punto. Alguien aparentemente, por alguna razón, el sistema se bloqueó y ya no manda información a la Tierra. Y los ingenieros están tratando, ¿no?, de ver, los ingenieros de NASA, cómo lo reactivan de nuevo. Por alguna razón se bloqueó toda la información que puede enviar a la Tierra. Y eso fue estos días. ¿Qué tiene que ver esto con el Observatorio Solar de Nuevo México? Nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Así que hay gente que obviamente empieza a conectar las cosas, a tratar de crear conspiraciones del éter, porque olvídate, lo que no sabe se lo inventan, y 40 cuentos chinos, y la persona que no se informa bien, que no obviamente tiene los datos adecuadamente, pues tal vez se llama engaño y se deja llevar por la corriente de lo fantástico. Una cosa es la fantasía y otras cosas son ¿cómo diríamos nosotros? Los hechos que tal vez puedan ser extraños de alguna forma o manera, o que faltan datos para poderlos explicar. Y uno tiene que tener cuidado con la mente mágica para no ponerse a fantasear y llenar los espacios o vacíos de información con ideas fantásticas o cosas sacadas quién sabe de dónde, cuándo y cómo.
Y hay mucha gente que peca lamentablemente de eso, sin fundamento ni datos. De que el gobierno nos engaña, sí, pero eso no quiere decir que todo lo que pasa es una conspiración secreta donde nos quieren virar como media y donde están ahí los rigelianos y los draconianos y los reptiloides buscando cómo freírnos en pincho. Por favor, vamos a ir un poco más allá porque si no termina, ya usted sabe que medicado y en un cuartito con una camisa de fuerza. Vamos a una breve pausa y regresamos acá nuevamente a la otra realidad para ponerte a pensar más allá de lo aparente y con datos de la mar de interesante para el análisis. Así que sabes que reina los... Oye, estás ahí hoy, Rosa los Vientos, estás en los controles hoy. Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá al tercer segmento de la otra realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Hablábamos hace un momento en el pasado segmento de la situación, ¿no?, del cambio climático a nivel mundial. Y es importante que ustedes sepan que esto pues está afectando inclusive al río Amazonas. El río Amazonas ahora, en esta época, en este tiempo que estamos en el mes de septiembre, ha entrado en un ciclo de devastación, ¿no? Un ciclo de inundaciones, de gran cantidad de inundaciones en toda esa región que se llama la Barcia. Es interesante porque esto no ocurría desde hace cientos y cientos de años que entraba este ciclo de inundaciones, donde los niveles de agua del río pues han subido descomunalmente y tiene que ver nuevamente porque se está descongelando el hielo, por ejemplo, ¿no?, allá en los Andes y sigue bajando grandes torrentes de agua que siguen elevando, ¿no?, los niveles precisamente del río Amazonas. Fíjese cómo esto se refleja en todo, una cosa está concatenada, es todo una cadena de eventos que siguen ocurriendo en todo el planeta. Mientras eso sucede, pues también tenemos otra situación que está surgiendo también con enfermedades. O sea, existe algo que se llama enfermedades zoonóticas. Enfermedades zoonóticas son las enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos. Y hay una serie de estas que están surgiendo específicamente. Hay un estudio que se está haciendo por el Departamento de Salud de los Estados Unidos y el Departamento de Agricultura Federal, que tiene que ver con una serie de enfermedades que surgen en el ganado bovino y que tienen el potencial de transferirse a los seres humanos, es decir, de romper la barrera biológica y de infectar a las personas. De esta manera, de esta forma, todo esto pues tiene que ver con ciertos, obviamente con cambios en el ambiente. Están surgiendo unos cambios en el ambiente donde los microorganismos, los agentes patógenos que son los peligrosos para nosotros y para los organismos vivientes, ¿no?, los mamíferos en particular, pues todo esto está aparentemente pues haciendo de que creando condiciones que sean propicias para que este tipo de contagio se dé, para que muten, ¿no?, estos agentes microorgánicos y infecten a los seres humanos también, y ya la barrera biológica que los dividía pues no está. Hay algo que habíamos explicado hace muchos años aquí que tiene que ver con el control natural, ¿no?, de vectores y el control natural, por ejemplo, ¿no?, de este tipo de infecciones, y que tenían que ver con las junglas, con los bosques, que tiene que ver obviamente con la foresta, de cómo todos estos grandes junglas, bosques, selvas, etcétera, tropicales, subtropicales, templadas, todo, no importa el nivel de clima que haya donde haya gran cantidad de foresta, es que esto sirve también como un detente, como un contenedor para enfermedades que podrían obviamente afectar al ser humano más adelante, que podrían, como he dicho, de origen zoonótico, de origen animal, como pueden ser las fiebres, por ejemplo, la gripe aviar y otras más que son peligrosísimas, que pueden obviamente transformarse en pandemias, ¿no?, masivas, ¿no?, en grandes epidemias que pueden matar millones de seres humanos. Y según seguimos devastando los bosques, seguimos obviamente quemando, destruyendo, talando, pues todo este desbarajuste que hemos creado va afectando, ¿no?, la movilidad de este tipo de microorganismos, estos patógenos que empiezan a entrar entonces en zonas rurales humanas y en zonas urbanas. ¿Cómo? Bueno, desde el contacto de los seres humanos con animales que antes vivían en lo profundo de la jungla o en el profundo de la selva, que ahora están expuestos a aldeas humanas y de ahí a contacto con seres humanos. Ya usted se da cuenta cómo es que esto se enlaza una cosa con la otra. Ahora, mientras esto sucede, también algo interesantísimo que tiene que ver obviamente con la famosa fiebre del Nilo. Se han dado una serie de casos en Grecia específicamente, 27 muertes, 27 personas han muerto ya por la fiebre del Nilo. Usted sabe que la fiebre del Nilo, de West Nile, como le llaman acá en inglés, había habido unos brotes de ellos hace ya varios años, hace más de 10 o 12 años atrás, allá en la ciudad de Nueva York y en New Jersey. Y había habido unos cuantos casos. Habían surgido también unos casos en Puerto Rico, pero en caballos, una variedad de la fiebre del Nilo, pero en caballos, en el área este de Puerto Rico. Y el Departamento de Agricultura, ¿no?, y sus veterinarios pues lo habían detectado. Y se hizo un informe, ¿no?, para Agricultura Federal sobre esto.
sobre el caso de la fiebre del Nilo en Puerto Rico, pero en caballos, no en seres humanos, porque hay variantes aquí. Ahora, en Grecia ya han muerto 27 personas. Y recuerde que esta es una enfermedad que al igual que el dengue, que el chikungunya, oiga bien, que al igual que otras enfermedades son transmitidas por mosquitos, por picada de mosquitos. Y esta enfermedad es transmitida por picada de mosquitos. Así que en Puerto Rico, oiga y oiga bien, definitivamente puede que en algún momento llegue la variante humana, la variante que afecta a los seres humanos, que nos infecta a nosotros, de esta fiebre del Nilo. Las posibilidades son enormes. No se ha dado hasta este momento, pero bueno, no quiere decir que no ocurra. Por ende, no es que el mosquito venga importado. La gente piensa que el mosquito, no, no, no. Aquí lo que infecta primeramente es la persona que pueda ser infectada en cualquier país donde estas enfermedades sean endémicas y que entonces vienen enfermos acá y acá lo pica un mosquito. Si esta enfermedad o esta fiebre del Nilo es transmitida por el Aedes aegypti, pues aquí tenemos un gran problema. Aquí en Puerto Rico no tenemos, obviamente, el anófeles como tal, pero tenemos otras variantes de mosquitos que sí pueden transmitir diferentes enfermedades, no únicamente el Aedes aegypti. Ese es, obviamente, el más conocido de nosotros por la región en que estamos. Pues bien, mientras todo esto pasa, se lo comparto porque tenemos que darnos cuenta que esto cubre todo el quehacer humano, toda la actividad nuestra, toda la vida, todo lo que hacemos en nuestro país y todo lo que está pasando en todas partes del mundo. De alguna forma u otra las cosas se conectan, las cosas obviamente unas y otras se afectan o nos afectan a todos. Pues bien, entrando en temas internacionales, creo que hay que empezar a hablar ya un poquitito de la guerra económica entre China y los Estados Unidos. Definitivamente, pues esto va de mal en peor y ya hay un sinnúmero, ¿no?, de especialistas en economía que empiezan ya a dar los primeros pronósticos de lo que parece ser podría ser una devastación terrible. Según algunos de ellos, pues esta guerra podría durar 20 años, la guerra económica entre Estados Unidos y China, 20 años. Bueno, hay un dicho de pueblo, yo de hecho lo escribí en mi página, Andrew Álvarez Chalón PhD, de que el dicho este que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, la economía mundial no aguantaría una guerra de 20 años de aranceles entre los chinos y los norteamericanos. El presidente Trump ha anunciado que piensa imponer sobre 500.000 millones de dólares en impuestos, en aranceles a las mercancías que lleguen de China. Los chinos están haciendo lo propio. Ya están hablando, ¿no?, sobre 100.000 millones de dólares, obviamente, a productos norteamericanos. Los efectos ya se han visto, ¿no? Los efectos directos se han visto en la agricultura de los Estados Unidos, productos, por ejemplo, la soya y otros productos más que se venden en China y que ahora mismo pues no son accesibles. Y es un mercado que se ha cerrado para los agricultores norteamericanos. Por ende, es un impacto a la economía de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, para que usted sepa, es uno de los graneros más grandes del mundo. Es decir, donde más agricultura se hace, uno de los lugares donde más agricultura se produce en todo el planeta. Hay variedad de agricultura. Olvídese si son transgénicos o no, definitivamente es uno de los negocios más importantes y Estados Unidos exporta muchísima comida a todas partes del mundo. Importante aquí señalar lo siguiente, amigos de la otra realidad, y esto hay que darle seguimiento. Todo esto no únicamente va a afectar la situación de los metales, ¿no?, de hierro, del aluminio, que es lo que más se ha mencionado, sino la tecnología que se produce en diferentes partes del mundo para ensamblar, obviamente, por ejemplo, los teléfonos celulares. La mayoría de los teléfonos celulares que nosotros tenemos vienen de China. Claro que se hacen componentes en Corea, se hacen componentes en Japón, pero se ensamblan y se traen de China. Y todo eso va a subir el costo de una manera, wow, estratosférica para todos nosotros. Y eso es meramente un renglón de las muchas cosas que van a ser afectadas por esta guerra que hay entre China y Estados Unidos, que como he dicho otras veces, y esto es importante que hagamos el análisis, ¿no? Si hacemos un estudio longitudinal a través de la historia, nos vamos a dar cuenta cómo las guerras comienzan, obviamente siempre, ¿por qué? Las guerras no comienzan por las cruzadas de la fe, porque inclusive las cruzadas tenían un propósito económico, mercantilista en aquel entonces, de control no solamente de territorios y de rutas que pudieran ir desde las rutas que venían desde el oriente, desde la ruta de la seda y todo lo demás, hasta definitivamente la gran cantidad de oro, piedras preciosas que se querían tener del Oriente Medio, que a eso se dedicaron la mayoría, para que usted lo sepa, la mayoría de los saqueadores cruzados. Pregúntele a los templarios cómo hicieron tanto dinero. Si sabe algo de historia, y si no lo sabe, estudie. Los templarios se hicieron riquísimos. Eran los prestamistas de los reyes y del papa. Le prestaban dinero al papado, a los reyes. Bueno,
porque porque el rey de Francia le debía dinero, obviamente fue que se unió en una conspiración con el Papa para descabezar a los templarios. Es un poco de historia breve, pero la realidad es que eran ellos. A los templarios los sustituyeron después por los judíos en Europa, que se convirtieron en lo que llamaban en los usureros. Pero bueno, la cuestión, para que le hagamos historia a todo esto, es que las guerras tienen origen económico, todas. Todas. Cuando se invade un país, cogieron la guerra, por ejemplo, con Troya. La guerra con Troya no tiene que ver nada realmente con la historia que nos escribe, por ejemplo, Homero, que nos pone obviamente, ¿no?, a Helena, ¿no?, y se va con París y se la lleva para Troya, y Menelao, ¿no?, y toda aquella historia, y la guerra, y Aquiles, y Chichichi al caballo, toda una guerra económica por el control del Egeo, del mar Egeo, y de las rutas, de todo, los puertos y los muelles. Esa era la guerra. Y Troya existió y la guerra fue real, más allá de los mitos y de todo lo que escribió Homero y de todas aquellas leyendas que puso de los dioses y de Ajax y todo eso. Pues más allá de todo eso, sí hubo una guerra y sí hubo una ciudad, y no solamente hubo una Troya, hubo 7 ciudades sobre donde está actualmente las ruinas de Troya en Turquía. Usted va a ver 7 ciudades, 7 diferentes épocas o edades en que fueron construidas ciudades en el mismo lugar. Cosa interesante. Pues bien, importante, nuevamente, las guerras son económicas y están en una fase, China y Estados Unidos, donde la guerra es por arancel y la guerra es económica de impuestos, peleando por el mercado. China lo que está haciendo es buscando nuevos mercados, desplazándose hacia zonas que Estados Unidos no está cubriendo, cogiendo terceros países donde la economía o los negocios o la industria o las multinacionales norteamericanas no tienen anclaje, y tomando obviamente de su unión, por ejemplo, de su pacto con Rusia, con Irán, con Corea del Norte y tantos otros países más que pueden entrar obviamente en negociaciones directamente con negociación con China, y que China tiene su propio mercado con Europa. Tanto es así, para que usted tenga una idea de cómo en Washington nadie sabe para quién trabaja y cómo anda la cabeza del presidente y de su equipo de trabajo, de que acaba de amenazar a China con más impuestos por comprarle armas a Rusia. ¿Quién rayos se cree el petulante del presidente Donald Trump, el peluquín andante? ¿Qué rayos se cree que él le puede decir a quién en el mundo qué puede hacer y quién no? ¿Quién le ha dicho eso? ¿De que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo? Sí, sí lo es, claro que sí. Pero no puede ejercer ese poder. Ese poder se divide. ¿Ah? Ese poder se divide en Senado, en Cámara, inclusive en la Corte de los Estados Unidos, en la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, todos son diferentes ramas de poder, no solamente el Ejecutivo. O sea, él no es quien decide cuándo. Él no puede declarar una guerra. Necesita el Senado para declarar una guerra. El tipo anda en un viaje de coquí, por no decirle que se tomó un coquito y quién sabe qué rayo más pudo haberse metido ese muchacho al cuerpo. La realidad es que no está bien. ¿Cómo tú vas a amenazar a China por comprarle armamentos a Rusia? Por favor, amenazarle que le vas a meter más aranceles. ¿A qué cabeza cabe? ¿Qué le va a importar eso a Xi Jinping? ¿Qué le va a importar eso a los chinos? Se lo van a pasar como una paja, por donde no le da la luz. ¿Qué le va a importar? Pero si usted usted lo que le demuestra es cómo es, obviamente, el desasosiego que hay allá y la falta de conocimiento diplomático y la falta de conocimiento internacional de cómo es que se bate el cobre a nivel internacional, cómo es que se juega este juego, este ajedrez. Que no saben un pepino angolo. Por eso es que van hacia la desgracia, y con ellos nosotros también, con el Titanic por ir para abajo. Aunque aquí ya la barcaza se hundió hace rato, pero nos va a caer el peso arriba de los demás. Así que, mi amigo y mi amiga, esta guerra económica, obviamente, en algún momento pasará a otra fase, y el mar meridional de China, que tantísimas veces yo aquí menciono, es uno de los posibles frentes de batalla que en algún momento va a detonar. O sea que definitivamente estamos en una carrera de enfrentamiento económico, y las guerras son económicas. Recuerde que lo hemos dicho aquí muchas veces acá. O sea, la industria de las armas es una de las industrias más grandes del planeta, junto con la de la energía. O sea, energía y armas están casadas, completamente relacionadas, todas completamente relacionadas, petroleras y armas. Por ende, cuando se busca petróleo se mandan ejércitos, ¿o no es así? ¿Cuál es la historia del Oriente Medio, mi amigo y mi amiga? ¿Cuál es la historia de la guerra en Irak? ¿Ah? Busque por ahí para abajo. ¿Cuáles han sido las guerras que ha habido, obviamente, en territorios como Irán, a principios del siglo XX, Siria, Turquía? Busque lo que usted guste y se da cuenta que las guerras siempre han sido las mismas, por el oro negro,
por el petróleo. Así que buscar energía, buscar combustible es igual a armas. O sea, una cosa y otra están casadas, están relacionadas. Territorios en conflicto son territorios con recursos naturales. El tercer mundo, donde hay guerra en el tercer mundo, no es donde hay gente pobre, realmente, o gente pasando hambre. No porque hay gente pobre y pasando hambre es que hay guerra. Eso es lo que quiero que usted entienda. Porque hay gente muy pobre y pasando hambre, y llega un dictador de pacotilla y surge una gran guerra civil o hay una invasión. No es por eso. Las guerras se dan cuando hay países donde su gente es pobre, pero los recursos naturales son ricos. ¿Lo entendió? Donde hay una enorme cantidad de recursos que hay que explotar y que transnacionales o multinacionales que controlan a los países del G7 y del G20 le interesa explotar unos recursos particulares de un país, sea en África, Asia, Latinoamérica, ¿ah? O donde quiera que sea, Oceanía, donde quiera que esté, sea inclusive el Polo Norte, donde quiera que usted encuentre. Pues obviamente esas multinacionales van a utilizar, ¿no?, los gobiernos, sus gobiernos, para llevar a cabo las acciones que necesiten, sean estas acciones de supresión económica, llevando a cabo todo tipo de sanciones, como hace los Estados Unidos cuando uno quiere meter una bomba, o sea, está bombardeando, o sea, está invadiendo. Y lo hacen los rusos, lo hacen los norteamericanos, y los chinos lo harán en su momento, lo están haciendo en el mar meridional, tomando aquello por la fuerza, porque por la fuerza que lo están tomando. Así que usted tiene que ver un mundo mucho más amplio de lo que nosotros creemos. Inclusive, los servicios de inteligencia norteamericanos han estado dando reportes, llevan ya varias semanas con reportes que están donde indican y acusan y señalan a la inteligencia de Rusia como la causante de los ataques sónicos en la embajada norteamericana allá en La Habana, Cuba, y los ataques que se llevaron a cabo también en la embajada en China contra los diplomáticos norteamericanos. Y señala a los rusos precisamente. Así que nosotros estamos en guerra con Rusia. Aunque Trump no diga lo que quiera, la realidad es que estamos en guerra con Rusia y con China. Tenemos guerra económica y una guerra, obviamente, las llamadas guerras secretas o las soft war, las guerras estas donde se está llevando a cabo los ciberataques continuamente. Hay guerra de ciberataques continuos. Inclusive, el presidente Trump señaló anteayer de que Estados Unidos va a llevar represalias con ciberataques contra los países que sean identificados como fuentes de ataque contra industrias norteamericanas o contra el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el Departamento de Estado, Casa Blanca, el Pentágono, lo que fuese, cualquier agencia norteamericana que sea atacada por hackers, que sean ubicados e identificados como parte, ¿no?, de sistemas de inteligencia o de defensa o de guerra de cualquier país en particular, las represalias van a ser devastadoras, según el presidente Trump. Bueno, él dice muchas cosas, vamos a ver si realmente esto ocurre de esa manera o de esa forma. O sea, que estamos en un mundo que está en guerra, pero usted no la ve. Todos pensamos que la guerra es lo que pasa en Siria, ¿no? Tirarse bombas, ponerse en 40 pedazos, o la guerra que hay en Yemen, esa otra guerra genocida, donde también matan niños, mujeres, a mansalva, y a nadie le importa. Acá usted no escucha eso ni en la radio ni en la televisión, porque nada de eso se habla acá. Acá estamos en el insularismo mediático, hablando de los mismos chismes, los mismos bochinches políticos, los mismos faranduleos todos los días, embuteciendo al pueblo sin compasión. Bueno, pero la realidad es que eso está pasando. Y yo he explicado aquí hasta la saciedad que todo esto es una onda expansiva que en algún momento nos va a tocar. Desde el cambio climático, ¿ah?, obviamente la transformación y como diríamos, el reajuste tectónico de la Tierra, geológico, como definitivamente las consecuencias de cualquier hecatombe económica. Y de hecho, ¿de qué se está hablando? Pues bueno, de que estos aranceles con China y esta guerra entre Estados Unidos y China que comenzó Estados Unidos, oficialmente comenzó Estados Unidos, aunque la administración actual republicana y desde la administración obviamente de Obama y de Bush, George W. Bush, se venía hablando definitivamente de lo que estaban haciendo los chinos, devaluando el yuan, bombeando una serie de cosas, dando dumping a mercancía, etcétera, violando todas las leyes que habían obviamente de patentes y cuánta cosa había, ¿no?, de integridad intelectual, etcétera, etcétera, todo eso, aunque ya eso se venía discutiendo y había problemas precisamente con China por eso, y que decían que bueno, que China alegadamente ya venía llevando a cabo esta especie de guerra económica contra Estados Unidos y contra Occidente, y que Estados Unidos, pues, en la administración Trump, pues, se dejó aparentemente de pequeñeces y se fue directamente al toma y daca, al toma y dame, que aquí vamos a salir muy mal usted y yo. Aquí no va a salir absolutamente nadie bien de este toma y daca, porque los costos, esto es una hiperinflación lo que va a haber en algún momento, y vamos a tener graves problemas. Pues esto ha llevado, obviamente, de que analistas por ejemplo, de la Fundación JP Morgan,
analistas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y otros más, del Banco Central, por ejemplo, de Europa, estén hablando de que en el 2020 vamos a tener una debacle económica, que vamos a tener una recesión, una depresión como en el año 1937, allá en los Estados Unidos, de que eso es lo que viene. Y no lo digo yo, porque yo no soy economista, lo dicen los que saben, los que saben de esto, y no uno, no dos, no tres, no cinco, no solo americanos, lo dicen europeos, lo dice todo el mundo. O sea, todo el que sabe algo de esto dice, en 2020 vamos a tener una debacle económica. Y esta situación de esta guerra entre Estados Unidos y China va a tener efectos colaterales en todas las economías internacionales. Y esto va a afectar no solo la globalización, va a afectar todo crecimiento económico y claro, cuando esas señales se dan y cuando esa situación se presenta, ¿cómo se ha resuelto esto a nivel mundial? Haga memoria, dele, que usted puede. Haga memoria, ¿cómo se ha resuelto esto? Con una guerra, la Tercera Guerra Mundial. Y yo no soy un pájaro de mal agüero, ni agorero, ni pitonizo, ni la madre de los tomates. Simple y llanamente hay que revisar la historia, ver los marcos de referencia de las economías ante la Primera Guerra Mundial, 1937, cómo estaba la economía, ante la Primera Guerra Mundial, cómo estaba la economía también, todo, cómo estaba la economía norteamericana ante la Guerra de Vietnam, ¿sabía usted? Bueno, el bloque militar industrial estaba quebrado, salieron de Corea y estaba quebrado, no había producción armamentista en los Estados Unidos. La guerra de Vietnam le dio una inyección de billones y billones y billones de dólares al bloque militar industrial en los Estados Unidos. Para eso fue. Y ahí empezaron a usarse de todo, ensayarse armamentos, misiles guiados por láser, los helicópteros Huey, los Phantom, tantas cosas, 60 cosas se dieron allí. Inclusive los primeros teléfonos celulares que se usaron en Vietnam, ¿sabía usted? Así que todo esto es importante que usted lo sepa, porque son marcos de referencia económicas, ¿no? Se va haciendo unas proyecciones de lo que pueda pasar y las tendencias que va a traer y qué lleva a una guerra. Una guerra no lleva que me cae mal Kim Jong-un. Pues ¿quién se le ha ocurrido eso? Eso está muy bien para qué sé yo, para que se da la fría allá abajo en la esquina y sale borracho. Hombre, no. O sea, esto no es porque me cae mal aquel, porque aquel es negro y yo soy blanco. La guerra civil americana no se dio por negros y blancos tampoco. O sea, las guerras son económicas, son por poder, riqueza, control, ¿lo entendió? Es simple, siempre ha sido así. Desde la época de los faraones, siempre ha sido así. Desde la época de los emperadores, siempre ha sido de la misma manera. Por eso es la guerra. La guerra no es ni porque tú crees en Mahoma, y porque yo creo en Cristo, o tú crees en Buda, y aquel cree en Krishna. No, no es eso. No. La guerra es por conquista. Se hacen, obviamente, para territorios. Lo otro, lado religioso, lo otro, lo ideológico, lo cultural, eso es meramente un añadido que se da, una justificación aledaña que ponemos obviamente tras la verdadera explicación del porqué de las guerras y por qué matamos, por qué destruimos al enemigo, por qué obviamente hacemos todo este daño que nos hacemos a nosotros mismos. Como yo he dicho muchas veces, ¿quién nos perdonará por lo que nos hacemos? Y no aprendemos, o sea, la experiencia histórica no nos llega. Seguimos haciéndolo, las mismas salvajadas, seguimos siendo el mismo bárbaro, seguimos siendo el mismo troglodita. O sea, han pasado, mi amigo y mi amiga, prácticamente casi 250.000 años de desarrollo evolutivo de Homo sapiens y casi 3.5 millones de homínidos de nuestros antepasados y seguimos siendo igual de trogloditas, igual de bestias. No hemos cambiado. Seguimos arrancando de la cabeza al prójimo. Así que la evolución parece no haber llegado en ningún sentido. Simplemente cogemos, ¿no? y civilizamos la maldad civilizada. De otra forma, eufemismos y de otra manera la disfrazamos. Pero seguimos matando al prójimo. Para que te matan a larga distancia. Y acá a usted le llega la información filtrada. Y obviamente los medios de difusión y de noticias, las líneas editoriales, todo lo cambian para que usted vea que no, acá somos héroes. Allá toda aquella gente es mala, Salamaya, aquella gente es mala, hija del diablo, ¿no? Aquella gente son musulmanes o aquellos son ateos comunistas o el otro. Gente mala, hay que erradicarla del planeta. No le mando una nuclear, mándale 2 o 3 para que gocen, para que pidan, para que crean en Dios. Y así le meten en el cerebro de poca monta que algunos tienen, así le meten en los sesos a 2 o 3 que las neuronas ya no se mueven ni por reflejo. Para que usted tenga una idea
de cómo nos acondicionan, nos adoctrinan a ver al opuesto, a ver el que es diferente como algo malo. El que no es como nosotros, lo que no entendemos, hay que destruirlo, lo desconocido. O sea, lo que no se vea igual. Y surge el racismo, obviamente, la xenofobia, ¿no? El etnocentrismo. Surgen tantísimas cosas que nos dividen. El nacionalismo fascista de ultraderecha y el nacionalismo también de izquierda. Se surge de todo. Es una serie de cosas que dividen al mundo en fracciones, que dividen al mundo en fracciones y en facciones, en grupos de odio. Lamentablemente así. Bueno, tengo que ir a la pausa, me dice aquí la Rosa de los Vientos, una vez más, y yo todavía no he podido discutir casi nada. Bueno, es que llevamos ya tiempo, tenemos mucho material acumulado y muchas cosas que pensar y que discutir con ustedes, porque definitivamente este es un mundo de cambios y nada es igual que ayer. Todo sigue en transformación y hay que, como he dicho yo muchas veces, hay que ver más allá de lo aparente, hay que reflexionar en todo esto. Tenemos que despertar durmientes. No crea todo ni lo dude todo. Simplemente use su mejor razón o use su mejor sentido y pase por el filtro toda la información que nos dan. No todo es verdad, pero no todo es mentira tampoco. Hay que saber armar el rompecabezas para entender lo que está pasando aquí ahora, en este mundo de locura en que estamos. Vamos a una breve pausa y regresamos acá al último segmento de La Otra Realidad. Y le digo, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá a Radio Isla 1320 a través de la frecuencia abierta y la cadena en Puerto Rico, y los amigos que nos ven a través del Facebook Live de Radio Isla 1320. Este es Andrew Álvarez en La Otra Realidad. Otro viernes más acá en Puerto Rico, en el Caribe, y por el momento pues esperemos que no nos azote nada más de lo que viene por ahí. Supuestamente las condiciones atmosféricas que hay en el Caribe y en el Atlántico pues no son no son las apropiadas para que se forme ningún huracán ni ninguna tormenta. Así que nada por el estilo según meteorología, pero como esto es tirar un vellón arriba, llueve o no llueve, vaya usted a saber, nunca baje la guardia, siempre mantenga su preparación los 365 días del año. Siempre tenemos que estar preparados para cualquier cosa, cualquier situación que pueda pasar, ¿no? Recuerde usted, lo imponderable siempre está ahí. En Puerto Rico, como dije hace un rato, la posibilidad de un terremoto cada día que pasa aumenta. Siempre hay posibilidades de que puedan haber otras cosas que puedan suceder en Puerto Rico, ¿no? Una epidemia tal vez algún día pase. La cuestión esta, por ejemplo, de las armas de destrucción masiva. Fíjese, es un tema que queríamos tocar, entre otras cosas más, porque usted sabe que antes de tocar eso, los rusos estuvieron señalando de que los Estados Unidos están llevando a cabo en Siria una gran maniobra con los grupos rebeldes allí en Siria, ¿no? Hay una gran maniobra militar, hay boinas verdes allí entrenando fuerzas especiales a estos que están sublevados o a diferentes grupos en contra de Assad y el gobierno sirio. Y los rusos indican que hay una gran maniobra, que habían allá miles de soldados norteamericanos entrenando, ¿no? Con ellos, practicando con estos insurgentes allá en Siria. Pero si comparamos esa pequeña maniobra con la que acaba de terminar allá en Rusia, usted sabe que la maniobra más grande desde la Guerra Fría es la que acaba precisamente de terminar del ejército ruso, donde también colaboraron fuerzas y tropas de China. Me explico para que usted me entienda. Los chinos están obviamente llevando a cabo operaciones en el sentido de entrenar junto con tropas de Rusia, lo que indica de que definitivamente ya han llegado a un acuerdo de colaboración militar. Yo había mencionado aquí en otros programas de que en la época de la Guerra Fría pues había un acuerdo de mutua defensa entre China y Rusia. En aquel entonces pues Rusia era la Unión Soviética, entre China y la Unión Soviética, para enfrentar un ataque nuclear de parte de Estados Unidos. Ahora ya no se habla de un ataque nuclear, sino se habla inclusive de ataques convencionales, ¿no? De guerra con la OTAN o de la zona, que se viera obviamente amenazado intereses de China o intereses de Rusia, pues haber un apoyo militar de ambas potencias, lo que sería sumamente peligroso. Pues bueno, terminaron los entrenamientos precisamente en estos días. 300.000 hombres, ¿ok? 300.000 soldados, diferentes cantidades, decenas de batallones rusos, más de 1.000 aviones ¿no? en maniobra, junto con más de 900 tanques, ¿no? y equipos blindados. O sea que fue una gigantesca maniobra. Esto sin incluir obviamente las tropas chinas que estuvieron también colaborando, ¿no? en este ejercicio militar que llevó a cabo por varios días Rusia.
Así que todo el mundo se está preparando. Mientras digo esto, y menciono también del entrenamiento que se llevaba a cabo allí en Siria por las Fuerzas Especiales Norteamericanas, hay que señalar también que hubo varios incidentes. La semana pasada, por ejemplo, los aviones interceptores, los cazas interceptores norteamericanos, Raptor F-22, interceptaron aviones rusos que se acercaban, ¿no?, a la frontera norteamericana por el área de Alaska. Esta semana ocurrió lo mismo, pero esta vez ya al norte de Gran Bretaña, donde los cazas británicos interceptaron aviones rusos. Así que esta situación que se daba en la Guerra Fría, de estar interceptándose de un lado y otro, pues se está haciendo a diario, continuamente. Y lo mismo ha pasado también con aviones norteamericanos de espionaje que han sido también interceptados por aviones rusos. Mientras digo esto, ha habido un informe interesante que ha tirado la OTAN, donde indica que el área norte de Siberia y las zonas obviamente de archipiélagos que tienen hacia el Ártico los rusos ha sido fortalecida y se sigue militarizando esa zona, inclusive con una serie de instalaciones nucleares, es decir, se está desplegando allí armamento nuclear. Armamento nuclear que obviamente va a ser disparado por la ruta del polo. Por eso a los que creen en la tierra plana, que definitivamente no saben un pepino angolo de nada, y yo pues ese tipo de personas pues los invito a que por amor a Dios comiencen nuevamente a la escuela elemental, a estudiar desde escuela elemental de nuevo, porque la tierra plana no pega, no combina ni siquiera con la tecnología ni con los sistemas de navegación. Toda la tecnología física de aeronáutica se hace precisamente pensando, ¿no?, para navegar y para obviamente viajar y propulsarse en un planeta esférico, no en un planeta plano. Inclusive los huracanes, las tormentas y todo lo que ocurre aquí ocurre precisamente, inclusive las corrientes marinas, basado en ese modelo, y así es como se calcula. No se daría obviamente en flat earth, pero bueno, ¿qué se puede hacer? La guerra, pues bueno, si la Tierra fuera plana, Kim Jong-un ya lo hubiera dicho. ¿Sabía usted? Hello. Vamos a pensar un poco, ¿cuándo en vez es bueno? O sea, si fuera la Tierra plana, lo hubiera dicho todos los chinos, todo el mundo lo hubiera dicho, y no estarían haciendo obviamente armamentos para disparar a través del polo, que es la ruta más corta dentro de la zona esférica. Para usted se dé cuenta, si no usarían otra ruta si fuera flat. O sea que los diseños, los sistemas de navegación, los sistemas de guerra, todo se hace así. Pero la ignorancia es atrevida y cualquiera repite cualquier sangana sin fundamento y conocimiento. Pero bueno, ahí lo dejo porque no pierdo el tiempo en cosas que son obviamente imposibilidades de la realidad. Eso ni siquiera en la tierra bizarra. En la tierra bizarra no es plana, es un cuadrado, no es un cubo. Así que hay gente que debería vivir en el cubo. Bueno, a lo que vamos con esto. Lo importante aquí es que ha salido un reporte, un informe, que se ha traído también al Pentágono, ¿no?, al Departamento de la Defensa, donde habla precisamente que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está pidiendo 47 divisiones más para poder enfrentar, ¿no?, la posibilidad de una guerra a gran escala contra China y Rusia. Ya no ponen a China parte de Rusia. Ahora ponen, ¿no?, obviamente la conjunción o la unión de ambas potencias en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya saben que la próxima guerra que hay de existir será una guerra obviamente a ese nivel. Todo esto va en un sinnúmero de cosas que señalan lo siguiente, según este reporte del Pentágono. Lo que indica es que la Fuerza Aérea Norteamericana está manga por hombro. Es decir, hay una gran cantidad de desgaste en las naves norteamericanas, los aviones norteamericanos. Hay una gran cantidad o falta, por ejemplo, de piezas. Se sigue haciendo el canibalismo, ¿no? Se sigue sacando piezas de aviones ya viejos, inutilizados, para reemplazar en aviones que están en servicio. Esto está pasando con los helicópteros también. Y que las nuevas unidades de combate son muy pocas o han salido deficientes. Que para poder enfrentar el reto en un futuro próximo que representa enfrentar a la Fuerza Aérea Rusa y China combinada, se necesita definitivamente reformar, transformar y repotenciar la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por eso se están pidiendo más unidades, y cuando digo unidades son unidades completas donde se puedan poner bases y escuadrones de diferentes tipos de aviones de combate, bombardeo, ¿no?, de interceptores, todo eso. Y que sean también, que sean factibles, es decir, que sea tecnología útil, que no sea tecnología botada. ¿Por qué? Porque se sabe muy bien que dentro del Departamento de la Defensa se vota una enorme cantidad de presupuesto. ¿Por qué? Como dije, donde más dinero hay, donde más corrupción existe. Me explico. Usted teniendo 760 y pico de mil millones de dólares, como es el presupuesto actual, el presupuesto oficial, no el de operaciones oscuras, no los para Black Ops, sino del Departamento de la Defensa, teniendo un presupuesto tan grande
y usted no tener lo necesario para que su Fuerza Aérea esté al día. Inclusive lo mismo pasa también con las fuerzas navales. Es decir, cuando usted se da cuenta que gastando tanto y tanto y tantos miles de millones de dólares, sus fuerzas no están al día, por más que la publicidad, por más que la propaganda diga, estamos bien, no. Cuando usted busca tras bastidores y se mete adentro, se da cuenta que hay un sinnúmero de cosas que no están, que no funcionan, que definitivamente para enfrentar el reto y la amenaza que hay actualmente a los intereses de los Estados Unidos o a la seguridad integral de los Estados Unidos, tienen que obviamente ponerse al día. ¿Y qué pasa? Pues gran parte de ese dinero se lo roban, simplemente. O sea, tenemos un proyecto de desarrollo, ahí se van a ir, qué sé yo, 30.000 millones de dólares, y te presenta un cacharro ahí que no puede volar bueno, hay aviones que no han volado y hay submarinos que nunca siquiera han zarpado. ¿Sabía usted eso? Busque la información, eso está accesible a cualquier hijo de vecino. Que nunca han volado o que nunca han zarpado. Y se gastaron miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Está como el tubo verde aquel, el tubo del dinero aquel que querían tirar por la montaña en la época de Fortuño, el gasoducto de Aníbal, que todo el mundo se robó el dinero y no pasó nada. Cientos de millones de dólares en cada uno de ellos y nunca se vio nada. No, es que eso se va en diseño nada más se van cientos de millones de dólares. Como la Junta de Control Fiscal, que nos dan un reportito de cómo es que hay que hacer la cosa con el gobierno para que se pueda administrar bien, para que cada agencia funcione, y por un reporte, un informe de 600 páginas, 16 millones de dólares. Y lo pagamos usted y yo, porque la Junta de Control Fiscal la paga el pueblo de Puerto Rico. No la paga el Congreso, ni Donald Trump no da un perro de centavo, un solo centavo allí, nadie. Es el pueblo de Puerto Rico, tú que eres un pagano, yo que soy un pagano, los que pagamos. Esos son los que pagan y mantienen a esos mentecatos que hay allá en la Junta de Control Fiscal, que viven muy bien todos ellos. Y que si Puerto Rico segundo le importa, porque todos ellos van a viven allá afuera, no van a estar aquí. Todos tienen residencia fuera de la isla de Puerto Rico. Búsquelo uno a uno. O sea, usted se da cuenta de cómo esta acogida bobalicón que nos hacen aquí continuamente. Pues bien, esto lo traigo porque definitivamente en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a China. No únicamente en lo económico, como he estado hablando esta noche y tantas otras veces, sino a nivel militar. Y yo no creo que la guerra resuelva nada, la guerra simplemente trabaja para los mismos intereses. O sea, la guerra se sirve a ella misma, la guerra es un negocio, al igual que las armas son un negocio. Esto no es otra cosa sino fomentar, como he dicho, la economía de otra forma. Recuerde que la guerra es la política de otra forma, otra manera, es una forma de hacer política, y la política es economía. Una cosa y la otra, como he dicho yo muchas veces, están enlazadas, así que no hay diferencia realmente, por eso el propósito siempre es económico. Y nosotros pues meramente somos el ganado, nos usan, nos llevan a la guerra, carne de cañón, nos tiran en todo esto. Y acá, pues, la isla de Puerto Rico, donde muchos de los que viven aquí en la isla, o muchos de los que vivimos aquí, creemos que este es el paraíso terrenal, y creemos que aquí somos los escogidos de no sé qué, de los ángeles, de Dios y de los dioses, y que acá, pues bueno, somos otra cosa. Yo cuando comencé el programa empecé a hablar de la idiosincrasia, la cultura y lo especial que es Puerto Rico, ¿no? Porque cada país tiene obviamente su propia estructura, desde la estructura conceptual de la realidad hasta lo que realmente tienen en contenido, en esencia y sustancia. Pero aparte de todo eso, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una terrible dependencia, y que esa dependencia no únicamente lo controlan los bonistas aquí en Puerto Rico, porque los bonistas siempre han controlado al Estado Libre Asociado. Usted lo sabía, el ELA siempre ha sido controlado por los bonistas. O usted se vino a enterar ahora, en los últimos años, de Agapito para acá, usted se enteró de eso, pero toda la vida ha sido así. Busque, yo lo invito a hacer un estudio, ¿no?, longitudinal de la economía de Puerto Rico y la economía política de Puerto Rico y la relación con los bonistas en Puerto Rico, con los préstamos de gobierno y el uso, que todo el mundo, no, que si fue este gobernador, no, que si fue el otro, no, mi amigo, vamos a dejarnos de hacer politiquería. No fue Joselló, no fue Sila, no fue Aníbal, no fue Fortuño, que es un desgraciado, no fue tampoco el muchacho Agapito ni el nene de ahora, no. La estructura del ELA está hecha para ser corrompida. La estructura del ELA, de Estado Libre Asociado, y el sistema de gobierno de Puerto Rico y sus finanzas están hechos para ser lo que son: una olla de corrupción y un hoyo negro para fondos públicos, y para dar un muy mal servicio. Dígame qué agencia funciona, vamos, por favor. ¿Qué agencia funciona? Y no tiene que ver necesariamente con el hijo de vecino que pongamos a gobernar, ¿no? O con el último de turno que llegó allí a ver qué se echa al bolsillo él y sus amigos. No, con los amigos del alma. No tiene que ver en ese sentido, sean rojos, azules o los verdes de vez en cuando colados. No.
Simplemente tiene que ver con la misma estructura del sistema. Se hizo de esa manera, se creó de esa forma. Y por eso los bonistas siempre han dominado a Puerto Rico y por eso siempre han cabildeado en el Congreso. A veces, aparentemente a favor de Puerto Rico cuando les conviene algún tipo de inversión o de movimiento de capital para entonces ellos sacarle su fruto, ¿no? de esa ganancia, de la ganancia que se va a crear. Hemos caído obviamente ahora en un loop. Estamos ahora en una bajada. Y en esa bajada, pues obviamente, de los fondos buitres hasta tantísima otra gente más, pues quiere obviamente su pedazo. Y quieren un pedazo de nosotros. Aquí tenemos que reevaluar tantísimas cosas, ¿no? Sobre la realidad puertorriqueña y sobre lo que queremos del futuro. Y con esto comencé el programa. Y no es que lo vaya a terminar con esto, pero definitivamente tengo que recalcar esto una vez más. O sea, entre las cosas interesantes que tenemos que caer en tiempo, es que a Puerto Rico tenemos que transformarlo. Es la única manera. La próxima gran guerra, tus hijos, mis hijos, van a tener que ir a morir, a desangrarse quién sabe, en una tierra lejana, en algún lugar, más allá de la lontananza, donde ni entenderemos ni el idioma, ni la lengua, ni las costumbres. Los muchachos nuestros que murieron en Corea no hablaban coreano ni entendían el porqué de por qué aquella guerra. No, que aquellos son los malos, comunistas ateos, son malos, van a venir aquí, van a entrar por Oaxaca y se van a comer a los jíbaros crudos y sin sal. ¿Qué van? No entendíamos. Fuimos a Vietnam y ni los norteamericanos entienden la guerra de Vietnam, más los vietnamitas no la entendían. ¿Qué hace aquí metido tío Sam? Bueno, porque era cuestión de dinero, simple y llanamente eso. La guerra del Golfo, una gran mentira. O sea, no hay digámoslo de esta forma, no hay una sola justificación real, una sola prueba de por qué de la guerra del Golfo, a no ser que el control obviamente del petróleo, tanto de la producción, refinería de petróleo, como del transporte de petróleo y distribución de combustible. Esa es la única razón. Saddam Hussein nada tiene que ver con el 9/11. ¿Ah? Cuando fueron allá a las Naciones Unidas, ¿no? Colin Powell a decir que no, hay armas de destrucción masiva allí, toda esa gran mentira. Y había gente que la creía, los rednecks americanos, los WASP, los republicanos de mala maña y los hispanos tontos que le lavan el cerebro, que bendito, dan pena, por no decirles otra cosa. Habría que decir algo más duro, a ver si cae en tiempo. Hombre, no, hay que atacar a Saddam Hussein, todo el mundo, vamos a volar a Saddam Hussein, ese desgraciado. Y que nada tenía que ver, que Saddam Hussein inclusive trabajó por mucho tiempo para los intereses norteamericanos y defendió la postura norteamericana contra los iraníes en un momento dado. O sea, son muppets que se utilizan, son las fichas, los peones que se utilizan en este mundo. Y que cuando obviamente se rebelan contra el sistema o se rebelan contra la economía que es de control de petrodólar y quieres poner dinares en oro o cambiar otra moneda, pues hay que darte un golpe de Estado, hay que invadirte y tumbarte la cabeza. Esa es la verdad, le gusta al que le guste y es esa, no es otra. No invente, no fume coitre. Así que le traigo esto una vez más, mis amigos, porque es lo que pasa en el mundo, cómo los grandes intereses mueven la cosa. Y Puerto Rico, pues meramente ha sido una ficha, aquí se ha lavado dinero. Aquí han venido aquí hay continuamente las multinacionales lavan dinero en Puerto Rico, las farmacéuticas lavan dinero en Puerto Rico, reportan dineros que no se hacen en Puerto Rico, eso lo sabe cualquiera. Digo, pero yo oigo analistas que no lo saben, así que son anaburros, porque la verdad que creen que saben y a la hora la verdad no saben un pepino y repiten eso. La realidad es que vienen a lavar el dinero aquí y reportan dinero que no, que obviamente capital y ganancias que no se dan en Puerto Rico. Y usted ve aquí algunos independentistas dicen, no, que son 36,000 millones, no, que son 80. Nada de eso. Eso es parte precisamente de cómo se mueve el capital tras bastidores dentro de este mundo de inversiones y de ganancias. Y estas multinacionales, transnacionales, la palabra lo dice, no son de un país, están en todas partes, son la fuerza vital de la globalización, del movimiento de capital, ganancia en el planeta. Son los dueños del espectáculo junto con los inversionistas, que son los bancos centrales. Es fácil, aquí lo hemos hablado muchas veces, cuando hemos hablado definitivamente en paraísos fiscales y tantas cosas más, de las que aquí pues hemos entrado en el análisis. Pero a lo que voy con esto, una vez más, mi amigo y mi amiga, es que nosotros hemos servido para eso, para lavar dinero. Los bonistas nos han usado para eso también, muchísima gente ha usado a Puerto Rico para eso. Acá, como he dicho, cada vez que hace falta, ¿no?, recoger dinero por una campaña de un senador o del Partido Demócrata o Republicano o de un congresista, vienen aquí
vienen aquí enseguida, o para la presidencia, que cojan 2.000, qué sé yo, en un momento levantan 200 y pico mil, 300 y pico mil de dólares, y usted dice, wow, ¿y cómo? Viene cualquier pelagato, qué sé yo, de Wisconsin, donde sea, y viene acá, se dio la mano y un beso de lengua con el comisionado, con el gobernador de turno, el que esté de turno, porque ha sido con los ruedos azules la misma basura, y vienen acá, y en una patada, en 2 o 3 horas que están en Puerto Rico, porque la pesta está al aire aquí, se llevan 250.000, 300 y pico mil dólares, y se van. Y no, nos van a ayudar allá en el Congreso. La madre van a ayudar a nadie. Somos acá siempre sometidos, la mente colonizado. Siempre, tirado en el piso, boquibajo. Y nuevamente esto no es un grito de patria o muerte, porque yo no creo en esas luchas de mentira. Hay lo que se llama neocolonia. Y he usado muchas veces de ejemplo a República Dominicana y muchos más. Usted puede estar bajo control de los grandes intereses igual. Llamándose soberano, puede estar robándose el dinero como allá en Nicaragua, por un sandinista, como es Ortega, que es un ladrón. O puede seguir buscando por ahí para abajo, los va a encontrar de izquierda, igual de ladrones, criminales y mentirosos que los fascistas Pinochet de la vida. Así que por favor, los extremos se tocan. ¿Sabía usted? Los extremos se tocan. Es lo mismo. Los que controlan el mundo, para que usted caiga en tiempo, ¿no? Los que hacen el dinero, los que mueven la política a nivel grande, ¿no? A nivel de altas esferas internacional, usan las ideologías a su conveniencia. Usan a la extrema izquierda como a la extrema derecha. Y crean los movimientos revolucionarios en muchas ocasiones y dan los fondos para que esto se mueva. ¿Qué usted cree? ¿Que el hombre que allá en el campo se levantó con una azada y un machete y creó una gran revolución que cambió un país? ¿Usted es mentecato, zángano, bobo o quién le enseñó ese disparate histórico? Claro que no. Vienen ayudas del exterior. ¿Usted se cree que Fidel Castro no decía jamaestra, se dejó crecer la barba, harapiento y vino y tumbó a Batista y acabó con el ejército cubano que tenía esta aviación? No, eso no saben nada. No, todo movimiento revolucionario tiene unos inversionistas igual que los partidos políticos. Y le llegan armas, y te llega ayuda, y te llegan fondos de dinero. No, y no es el pueblo que levantó el dinero. Por favor, es ese romántico, deje de estar. De nuevo, el cohetre hace daño cuando se usa mucho. O sea, vamos a hablar la verdad. No, de nuevo, las guerras son económicas, las revoluciones también. La revolución norteamericana, ¿no? La lucha de independencia no fue por el espíritu patrio de lo que le robamos a los nativos americanos, matándolos, ¿no? Robándole la tierra. No, fue por ese espíritu nacionalista. Fue por el dinero, fue por los aranceles que nos metió King George, por los aranceles que nos metieron los británicos. Así fue que los americanos, los grandes patriotas. Y así puede buscar cualquier cosa, busque, vaya buscando. El mundo, despierte, deje el romanticismo, la leyenda del Miocid, olvídese de Blancanieves. Vamos a ver el mundo como es. Todo lo demás nos lo inventan. Nos inventan para mantenernos distraídos de los cuentos que usted lee de niño a sus niños. ¿Qué usted lee a sus niños? La princesa, el príncipe. Desde que usted es chiquito, a usted se lo hicieron y usted se lo hace a sus hijos, usted le sigue obviamente fomentando esa mitología de las princesas y los reyes. ¿O no es así? ¿O no es así? ¡Claro! Es una estructura, es un patrón. Y usted solo sigue transmitiendo a sus hijos. Ay, la princesa, el príncipe, qué sé yo, el príncipe azul, lo otro, el unicornio, la cuasquera. Todo la misma cosa. Damos los símbolos que le dan el poder a la élite. Para que desde niños estemos sometidos a la élite. Es lamentable, pero nos acondicionan psicológicamente y no lo ve la cara de todo el mundo. Todo el tiempo es así con mil cosas. Desde el consumo de productos hasta por quién vota o no vota. Y cuando usted habla de estas cosas a calzón quitado, pues los medios se resisten a darle paso para que usted no hable de estas cosas. Mejor hable de chupacabra, hable de gárgolas que no existen, hable de bobería y ese tipo de cosas. De vez en cuando la prensa amarillista y cuentista le da paso, o el que vive de esos cuentos le da paso. La evidencia, pues ninguna, porque no está. Pero la realidad es que cuando usted despierta al pueblo de que tiene que darse cuenta que tiene que haber un cambio socioeconómico, sociopolítico, que tiene que caer en tiempo, dejar de ser explotados, de ser controlados por una élite global, por un sistema que sí, ha cambiado, se ha transformado en mercantilismo, sí, llegó al capitalismo, ha habido obviamente fusiones entre sociodemócratas, ha habido más o menos un par de cosas, pero nada ha funcionado realmente. ¿Por qué? Porque lo único que hay al fondo de todo esto es tener poder. Y el capital es poder.
Y las élites mundiales controlan los bancos centrales, las grandes multinacionales, las bolsas de valores. Lo que quieren es poder y utilizan a quien tengan que utilizar. Y no hay forma de derrocarlo. La única forma de derrocarlo es que destruyamos todas las monedas. Que acabemos con el sistema, obviamente, actualmente de intercambio económico y transformemos el mundo. Pero para que eso ocurra, habría que devastar el planeta primero. ¿Por qué? Porque los pobres defienden a los ricos. ¿Sabía usted? Eso es una fórmula muy antigua, esa ecuación. Los pobres pelean por los ricos. Los pobres son los soldados, los pobres son los policías. Claro, los que los mandan, los que están en los rangos más altos, ¿verdad? Generales, coroneles, pertenecen o sirven directamente a la élite de control político y económico. Pero los pobres protegen a los que explotan. Esa siempre ha sido así. Esos son los que van a la guerra a pelear, a representar a la gente que no conocen, a nada, simplemente a morirse, para que entonces los intereses económicos rijan todo el sistema. Es triste, pero la verdad. Bueno, esta noche tenemos muchas otras cosas más que hablar, pero el tiempo se nos acaba. Hay mucha información interesante de lo que está pasando en el mundo. En el mundo continuamente pasan cosas nuevas, nada es igual que ayer. Todo sigue transformándose. Ya me dicen que me quedan unos 1 minuto o 2 minutos más antes de acabar. 2 minutos. Quiero también indicar lo siguiente a los amigos que nos escuchan. Oiga bien. Comenzamos ya próximamente, y lo tengo por aquí, mi productora Denise Bay, que está allá en Ponce, esperándonos a nosotros. Si es que no se ha dormido ya, debe estar todavía ahí en internet. Tengo acá la hojita, no se me vaya ahí. Ok, mis amigos, mis amigas. Comenzamos en Ponce, en el área sur. Vamos a estar en Ponce el próximo miércoles 24 de octubre, a Punta Cucho. El 24 de octubre comenzamos el seminario taller de supervivencia familiar. Oiga, esto lo íbamos a empezar antes de María. Esto estaba señalado para una semana después de María, allá en Ponce. Ya habíamos hecho todos los arreglos para nuestros amigos del área de Ponce, Juana Díaz, el área sur de Puerto Rico. Estos talleres los estuvimos dando acá en San Juan y en Guaynabo, ¿no? Específicamente en el Fogón de Rey, acá en Guaynabo. Aquí vamos ahora con estos talleres, son 4 reuniones donde vamos a estar hablando, ¿no? De todo lo que hay, no solamente el preparativo que usted escucha, de que si la mochilita, que si igual de comidita, lo que todo el mundo le dice, no. Aquí vamos obviamente a hablar de técnicas, métodos, la forma y manera de planificación y organización, de seguridad, de supervivencia y de defensa, basado en el expertise que hemos tenido por tantos años en este tipo de programa y en este tipo de trabajo. Lo que hemos hecho, los seminarios que hemos dado y el entrenamiento que hemos hecho por muchos años, tanto a grupos especializados como a grupos familiares. Y para esto tenemos, ¿no?, un interesante currículum que vamos a estar próximamente ofreciendo para los amigos que estén con nosotros. Empezamos próximamente el miércoles 24 a las 7 de la noche, miércoles 24 en Ponce con el seminario taller de supervivencia familiar. Esto no es para rambitos de la vida, ¿no?, ni para comando. Esto es para la familia. Las cosas que no sabe el hombre común, la mujer común, ¿no?, los civiles, las cosas que usted debe saber para que no lo engañen, no compre cosas innecesarias, para que no lo lleven en ese viaje de Mavi, distorsionándole, ¿no?, cuán peligrosas son las cosas, porque muchas veces el sistema lo que hace es simple y llanamente enajenarlo a usted para que no entienda lo que está pasando a su alrededor, para sostenerse y mantenerse en control. Y recuerde que el gobierno de Puerto Rico prácticamente colapsó con este último huracán, no podía dar servicio ni después del huracán, y todavía es la hora que todavía resbala en seco. Bueno, mis amigos, gracias por su atención. No me queda tiempo para más. Ya la Rosa de los Vientos me dice que hasta aquí llegó. Saludos a mi productora Denise Bay allá en San Juan. El webmaster, no sé, ese muchacho sigue perdido allá en la lontananza. De vez en cuando le manda saludos a la Rosa de los Vientos, pero el webmaster sigue perdido por allá, por algún lugar desconocido allá de Orlando, Florida. Este es tu amigo Andrew Álvarez. Hemos llegado al final de este programa. Estaremos el próximo viernes acá. Si es posible, como siempre, tratar de cubrir el espacio y darle información de primera mano. Lo que yo aquí diga, verifíquelo. Esto es información que es accesible. Esto no es esotérico ni es ocultismo. Esto es lo que está pasando aquí ahora. Así que te lo dejo por esta noche. Hasta el próximo viernes en La Otra Realidad. Este es Andrew Álvarez que se despide y te lo digo una vez más. Sayonara.